la parte de los, el control eléctrico, por así llamarlo, nada más para terminar esta parte. Y en ese momento empezamos con lo que viene siendo la parte de PLCs, ¿sale? Miren, en este caso lo que viene siendo esta parte de aquí, de los motores, de cómo funcionaban y todo esto, pues ya lo vimos la clase pasada, ¿sale? Nos quedamos principalmente en lo que vienen siendo los dispositivos de conmutación para controlar actuadores de corriente directa y corriente alterna, ¿sale? Decíamos que un relevador como tal es un dispositivo que hace uso de un campo electromagnético generado por una bobina para poder generar lo que viene siendo el cambio del estado de los contactos que tiene internamente el relevador, que en este caso pues literalmente el relevador es este dispositivo y literalmente va a tener dos juegos de contactos o puede tener más dependiendo del relevador. Algunos pueden ser normalmente abiertos y otros pueden ser normalmente cerrados. Cuando literalmente se energiza la bobina, esta bobina jala la armadura y eso hace que los contactos que tenemos aquí cambien de estado. Los que son normalmente abiertos se cierran y hacen contacto para generar la circulación de corriente eléctrica. Y lo que vienen siendo los que están cerrados como tal, los que se mantienen, digamos que unidos para mantener la continuidad de corriente eléctrica, se van a abrir cuando nosotros activemos la bobina, ¿sale? También además de esto, nosotros estábamos viendo lo que viene siendo la parte de los contactores. Los contactores como tal dijimos que eran dispositivos que igualmente nos permiten abrir y cerrar contactos, pero en este caso digamos que la diferencia principal entre un contactor y un relevador es que el contactor se utiliza para potencias muy altas, ¿sale? Para lo que vienen siendo corrientes trifásicas o monofásicas, pero de alta potencia, ¿sale? Entonces al final de cuentas, igual nosotros vamos a agarrar y generar un voltaje en lo que vienen siendo los extremos de la bobina, para energizarla y que al energizar esta bobina se cierran o se abren lo que vienen siendo, o se cierren o se abran lo que vienen siendo los contactos del contactor, ¿sale? Que en este caso el contactor cuenta con, en este caso, 4 pares de contactos. 3 son usados para lo que viene siendo pasar corriente eléctrica a través de él y uno es justamente para generar lo que viene siendo una señal de retroalimentación, ¿sale? Literalmente en este caso, pues nosotros veíamos justamente esto, que literalmente este es un contactor de tipo Siemens como tal, o de la marca Siemens, y literalmente vamos a tener que este y este, que es literalmente los contactos que tienen L1, L2 y L3, son literalmente los contactos que se van a abrir y cerrar para dejar pasar corriente a través del motor, ¿sale? Que en este caso L1, L2 y L3 van directamente a lo que vienen siendo los contactos que están normalmente abiertos. Cuando le aplicamos voltaje a lo que viene siendo el contactor en esta terminal, en la A2 y A1, se energiza la bobina y cambia el estado de los contactos internos de abiertos a cerrados, ¿sale? En este caso, pues cuando se cierran los contactos de acá, los contactos van a dejar pasar corriente de la línea 1, línea 2 y línea 3 a través de él hacia lo que vienen siendo las terminales 1, 2 y 3 que van directamente al motor trifásico, ¿sale? Y la ventaja que tiene este contactor, además de poder controlar corrientes y voltajes altos, es justamente, perdón, es justamente que tiene lo que viene siendo otro contacto que cuando se cierra nos va a permitir asegurar o mandar una señal a lo que viene siendo el PLC de retroalimentación para ahora sí asegurar que este contactor está funcionando adecuadamente y que literalmente no tiene ningún problema funcional. Si en algún momento este contacto no se cerrara, cuando nosotros energizamos el contactor, eso implicaría justamente que el contactor ya está dañado y se tiene que cambiar, ¿sale? Y bueno, en este caso pues nada más vemos lo que viene siendo la forma en la que se conectan los contactores, aquí, es lo que vienen siendo 3 líneas a los contactos, la salida de los contactos hacia lo que viene siendo el motor de corriente alterna. Aquí lo que viene siendo digamos que el contacto encargado de generar una señal de retroalimentación y ya lo que viene siendo esta parte de acá, que es literalmente lo que viene siendo esta parte de acá, esta A1 y A2 corresponde justamente a la alimentación de la bobina para poder energizarla o apagarla y con eso poder controlar el estado de los contactos normalmente abiertos de nuestro contactor, ¿sale? Ahora bien, en este caso pues vamos a ver que en la parte derecha tenemos lo que viene siendo un relevador. Literalmente nosotros agarramos y aplicamos voltaje y tierra y al aplicar voltaje y tierra energizamos la bobina y va a generar lo que viene siendo un cambio de su contacto o de sus contactos dependiendo si son uno o varios para poder dejar pasar corriente de un lado a otro. Y en este caso se utiliza el relevador para lo que vienen siendo señales de voltaje y corriente medias o chicas, ¿sale? Literalmente es la forma en la que funcionan estos sistemas. Aquí como tal, pues les dejé también lo que viene siendo cómo se conecta físicamente.
Y en este caso, pues también vemos lo que viene siendo la señal de retroalimentación, que es el feedback, que se genera del contactor hacia lo que viene siendo el PLC, ¿sale? Que es lo que les decía que era para asegurarnos de que el contactor esté funcionando adecuadamente, ¿sale? Y bueno, en este caso, pues les dejaba justamente lo mismo, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos controlar el funcionamiento de un motor de corriente alterna, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es utilizar un contactor o un relevador, dependiendo de la potencia del motor y de las características del motor, y también del relevador y del contactor, para poder, digamos que, dejar pasar corriente eléctrica a través del motor o evitar que pase la corriente eléctrica y con eso pues apagar el motor, ¿sale? Literalmente para ello utilizamos lo que vienen siendo los contactores y relevadores, y con esto vamos a poder controlar lo que viene siendo el sistema con, digamos que un sistema de control on-off, o lo prendemos o lo apagamos. ¿Sale? Literalmente aquí tenemos lo que viene siendo cómo utilizamos el arranque estrella y delta para poder generar lo que viene siendo el arranque de un motor trifásico. En este caso, pues nada más, no sé si ya vieron motores, pero en esencia para hacer el arranque de un motor trifásico podemos hacer uso de lo que vienen siendo las configuraciones estrella y delta, para así poder regular cuánta corriente y cuánto voltaje circulan lo que vienen siendo los bobinados del motor de corriente alterna, y con eso hacer que el motor vaya funcionando poco a poco hasta que alcance una velocidad y pueda mantener su giro constantemente, y ya, digamos, bueno, su giro constantemente en general, ¿sale? Además de esto, pues veíamos lo que viene siendo la parte de los relevadores de estado sólido. En este caso, los relevadores de estado sólido les decía que eran enfocados a lo que vienen siendo tiristores, transistores y MOSFETs, ¿sale? En este caso, los tiristores dijimos que justamente eran dispositivos hechos a base de semiconductores que nos permiten regular o controlar el paso o el flujo de corriente eléctrica a través de ellos, ¿sale? Y para ello, pues literalmente hacemos uso de lo que vienen siendo los diocs, que en este caso es un tiristor, que deja pasar corriente alterna tanto de semiciclo positivo como semiciclo negativo, a través de aplicar un voltaje entre sus terminales, y digamos que para evitar o para dejar que el DIAC siga dejando pasar corriente, disminuimos la cantidad de corriente que pasa a través del DIAC, y con eso como tal, el DIAC se va a apagar y literalmente ya no va a dejar pasar corriente eléctrica, ¿sale? Ahora bien, el SCR como tal dijimos que era un tiristor que funcionaba como un diodo, ¿sale? Literalmente los diodos nada más nos dejan pasar un solo semiciclo, tanto positivo o negativo, de lo que viene siendo la señal de corriente alterna, ¿sale? Y este diodo, que en este caso es un SCR, se va a poder controlar cuando queremos que el diodo deje pasar corriente y cuando queremos que no. En ese sentido, nosotros vamos a agarrar y aplicarle lo que viene siendo un voltaje a la compuerta cuando nosotros queremos que realmente deje pasar corriente, ¿sale? La línea punteada azulita que se ve aquí es literalmente la señal de corriente alterna normal. Y la línea negra oscura, como tal, se escucha muy redundante, pero es así, la línea remarcada color negro va a ser literalmente la cantidad de corriente y voltaje que nosotros sí vamos a dejar pasar a través de este dispositivo, ¿sale? Entonces literalmente nosotros vamos a agarrar y darle un voltaje, un pequeño impulso eléctrico, voltaje de una corriente a la compuerta, para que literalmente este SCR deje pasar corriente después de que haya recibido ese impulso. Es como agarrar y decir, ahora sí que empieza a conducir, ¿no? Le damos un voltaje para que empiece a conducir y va a conducir solamente el semiciclo positivo. Cuando llegue el semiciclo negativo, el SCR va a dejar de conducir hasta que literalmente nosotros le volvamos a dar un impulso a su compuerta, ¿sale? Justamente nosotros vamos a ver que justamente el SCR va a tener este comportamiento. Si nosotros, esta parte de aquí, esta gráfica que tenemos aquí como moradita en la parte de abajo, es literalmente el impulso de voltaje que nosotros le damos a la compuerta, a este pin de acá, ¿sale? Entonces literalmente si nosotros le damos un voltaje a la compuerta al inicio del semiciclo, la conducción como tal va a ser total del semiciclo positivo, es decir, vamos a dejar pasar toda esta corriente de acá. Si nosotros lo hiciéramos a la mitad del semiciclo positivo, es decir, aquí, por ejemplo, nosotros agarramos, esperamos hasta que llegue hasta arriba del semiciclo positivo y entonces le damos un voltaje a la compuerta. Le damos un voltaje aquí y entonces en ese mismo momento va a dejar pasar corriente de aquí hasta acá y hasta llegar al semiciclo negativo. Empezando el semiciclo negativo, el SCR se va a apagar completamente, ¿sale? Y de igual manera nosotros agarramos y en vez de esperarnos a que esté a la mitad, que esté a, no sé, 2/3,
Agarramos, en ese momento nosotros aplicamos un disparo a la compuerta a través de lo que viene siendo este terminal de acá, y literalmente eso va a dejar pasar corriente del semiciclo positivo, lo que queda del semiciclo positivo, hasta llegar al semiciclo negativo. Llegando al semiciclo negativo, el SCR se va a apagar, ¿sale? Esa es la forma en la que funciona como tal el SCR, ¿sale? Y el TRIAC como tal, nosotros dijimos que justamente trabajaba en base a lo que vienen siendo dos SCRs, digamos que contrapuestos. ¿Para qué? Para que un SCR se encargue del semiciclo positivo y el otro SCR se encargue del semiciclo negativo, ¿sale? El TRIAC como tal, con la configuración justamente que estamos viendo aquí a la derecha, es justamente un tiristor que puede conducir en ambos sentidos, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, y funciona igualmente como el SCR. Nosotros tenemos que indicarle a través de una aplicación de voltaje en su compuerta cuando queremos que realmente el TRIAC deje pasar corriente, y si nosotros no le aplicamos ningún voltaje a esa compuerta, a este gate, literalmente el TRIAC no va a dejar pasar corriente a través de él, ¿sale? Y aquí como tal les dejé lo que viene siendo un diagrama electrónico de cómo están configurados como tal los relevadores de estado sólido para que podamos, digamos que trabajarlos adecuadamente, ¿sale? Esto es pues, para generar lo que viene siendo la conducción de corriente alterna a través a través de estos puertos, salida y entrada, y nosotros vamos a poder controlar la activación o desactivación de este relevador de estado sólido a través de la aplicación de un voltaje en estas dos terminales de corriente directa, ya sea desde 3 volts hasta 30 volts, este circuito como tal lo va a aguantar, y si nosotros aplicamos o 3 volts o 30 volts, vamos a poder controlar lo que viene siendo la activación del TRIAC y por lo tanto controlar justamente en qué momento queremos que se dispare la compuerta y con eso controlar cuánta corriente y voltaje estamos haciendo pasar a través de este dispositivo, ya sea una lámpara, ya sea, hasta podemos controlar un taladro y lo que sea. O sea, literalmente podemos controlar cualquier cosa que sea de corriente alterna, ¿sale? Me voy a ir un poquito rápido para que igual alcancemos a ver bien PLCs y la simulación, ¿sale? Entonces, nada más como esto es un pequeño recordatorio, también vemos lo que viene siendo la parte de los transistores. Para lo que viene siendo relevadores de estado sólido enfocados a corriente directa, podemos utilizar transistores, ¿sale? En este caso podemos ver que los transistores pueden ser BJT, que es justamente estos de NPN y PNP, para poder controlar el paso de corriente a través de estos dispositivos, ¿sale? Literalmente, si nosotros agarramos y a un transistor NPN le aplicamos lo que viene siendo un voltaje en base, eso va a dejar pasar corriente de colector a emisor, ¿sale? Esto es para los NPN. Y para los transistores PNP, su función es prácticamente la contraria. Si nosotros aplicamos una tierra a su base, esto como tal va a dejar pasar corriente desde el emisor, es decir, desde el otro lado, hacia el colector. Y también va a pasar corriente hacia la tierra que tenemos aquí en la base. Este flujo que tenemos de IB e IE, literalmente es el comportamiento que tiene un transistor PNP. El PNP funciona al revés que el NPN, y literalmente el transistor NPN, pues literalmente es el que siempre usamos y siempre hemos amado, ¿no? Entonces prácticamente esto es lo que usamos más que nada. En este caso nosotros podemos utilizar estos transistores NPN y PNP también para poder controlar lo que viene siendo el flujo de corriente a través de este transistor, ¿no? De colector a emisor, por ejemplo, para un transistor NPN. Ahora bien, en este caso nosotros nada más vamos a poder controlar el flujo, vamos a dejar pasar o no vamos a dejar pasar. Sin embargo, para lo que vienen siendo los transistores podemos hacer uso de lo que vienen siendo varias configuraciones. Cuando nosotros queremos controlar la dirección sobre la dirección en la cual la corriente va a atravesar un dispositivo, es cuando literalmente usamos lo que vienen siendo transistores en una configuración de puente H, ¿sale? El puente H como tal es un circuito construido en base a 4 transistores, los cuales nos van a permitir controlar la dirección que va a tener la corriente a través de dichos transistores y obviamente hacia la carga. En este caso nosotros vamos a tener que este círculo que tenemos en medio es el motor, y nosotros tenemos voltaje aquí que está alimentando a todos los colectores, y también vamos a tener señales que vamos a aplicar a las bases de cada transistor, ¿sale? Estos círculos azules que tenemos aquí son literalmente una forma en la cual yo les explico cómo o dónde voy a aplicar voltaje, ¿sale? Entonces literalmente este voltaje como tal, cuando lo aplicamos a la base de este transistor y a la base de este transistor, va a generar una recirculación de corriente, ¿sale? Este puntito rojo es un electrón que va a circular a través de la carga.
¿sale? Cuando nosotros tenemos un electrón y esta configuración de puente H, literalmente el electrón como tal, o la corriente eléctrica, va a pasar por donde haya conductividad, ¿sale? Literalmente este transistor no está siendo energizado en la base, y por lo tanto no va a dejar pasar corriente de colector a emisor, ¿sale? Por lo tanto, el único lugar por el cual este electrón realmente puede pasar es por este colector y por este emisor, ¿sale? Ya llegando a este punto, literalmente el electrón no va a poder pasar hacia abajo porque este transistor que tenemos aquí no está siendo energizado en la base. Y por lo tanto, el colector no va a dejar pasar corriente hacia el emisor. Literalmente aquí el electrón no puede ir hacia abajo directo, ¿sale? Entonces, literalmente el electrón va a agarrar, va a pasar por acá y el electrón se va a ver forzado a atravesar justamente el motor de izquierda a derecha, ¿sale? Si nosotros generamos este flujo de corriente de izquierda a derecha, el motor va a girar hacia un lado, por ejemplo a la derecha, ¿sale? Y entonces literalmente este electrón va a tratar ahora sí de pasar a través de este transistor. Este transistor, como sí está siendo energizado en la base, va a dejar pasar corriente de colector a emisor, y por lo tanto este electrón va a poder circular hacia acá y llegar hasta tierra, ¿sale? Literalmente con esto nosotros vamos a poder controlar el flujo de corriente eléctrica que va a atravesar el motor, y con eso vamos a poder controlar la dirección a la cual el motor va a estar girando, que en este caso es un giro hacia la derecha, ¿sale? El electrón pasa por aquí, pasa por acá, pasa por el motor, gira hacia la derecha del motor y se va a tierra otra vez, ¿sale? Ahora, si nosotros aplicáramos el voltaje de manera contraria, es decir, a los dos transistores contrarios, literalmente el electrón ahora sí ya no va a poder pasar por acá, porque al final de cuentas el colector no va a dejar pasar corriente porque la base de este transistor no está siendo energizada. Por lo tanto, el electrón va a poder pasar solamente por este colector. ¿Por qué? Porque la base de este transistor sí está energizada, y por lo tanto el electrón puede pasar de colector a emisor, ¿sale? Ahora bien, en este punto literalmente el electrón no va a poder pasar hacia abajo directamente, porque al final de cuentas la base de este transistor no está siendo energizada y por lo tanto no puede dejar pasar de colector a emisor, ¿sale? Por lo tanto, si nosotros tenemos que esta base sí está siendo energizada, este colector sí puede dejar pasar corriente. Entonces este electrón va a pasar por acá, va a moverse de derecha a izquierda, es decir, un sentido contrario al que teníamos anteriormente, y este movimiento de derecha a izquierda va a generar un giro del motor hacia la izquierda, en un sentido contrario, ¿sale? Y literalmente este electrón pues va a pasar de colector a emisor y va a regresar a tierra, ¿sale? Y este como tal va a ser un ciclo que se va a repetir constantemente mientras que se tengan polarizados las bases de los transistores de esta manera, ¿sale? Esta es la forma en la que literalmente nosotros podemos controlar el flujo de corriente eléctrica a través de una carga, es decir, a través de un actuador o a través de cualquier dispositivo, haciendo uso de lo que viene siendo un puente H, ¿sale? Literalmente nos permite controlar el flujo de electrones a través de una carga, o en este caso de un motor, y con esto podemos controlar el sentido en el cual vamos a poder operar dicha máquina o dicho actuador eléctrico, ¿sale? Cuando nosotros vemos la cuestión del actuador eléctrico, por ejemplo, de tipo lineal, justamente, el que nosotros podamos generar ese movimiento de avance o de retroceso depende completamente de lo que viene siendo hacia dónde gira el motor que tiene dentro, ¿sale? Y entonces si giramos, por ejemplo, hacia la derecha el motor, el actuador va a generar un avance, por ejemplo. Si lo ponemos hacia la izquierda, vamos a generar un retroceso del actuador. Y eso como tal implica justamente el hecho de que nosotros podamos controlar su funcionamiento a través de lo que viene siendo este circuito, a través de un puente H configurado por transistores, ¿sale? Derivado de esto, pues nosotros vamos a ver justamente que no nada más tenemos los BJT como únicos dispositivos de conmutación eléctrica, sino que también podemos tener lo que vienen siendo los MOSFETs. Los MOSFETs como tal también son transistores, pero digamos que son otro tipo de transistores que utilizan otra tecnología completamente diferente. El transistor MOSFET se llama literalmente Metal Óxido Field Effect Transistor, o sea, literalmente eso es a lo que le llamamos MOSFET, ¿sale? Metal Oxide Field Effect Transistor, ¿sale? Y literalmente estos MOSFET como tal van a ser igualmente de canal N y de canal P, ¿sale? Este canal N y este canal P nos van a indicar justamente cómo va a funcionar el transistor, ¿sale? Es algo así como la contraparte de los transistores normales, los BJT, ¿sale? O sea, tenemos un NPN y un PNP. En este caso vamos a tener un canal N y un canal P para definir justamente el funcionamiento de los MOSFETs, ¿sale? Y vamos a ver lo que viene siendo un video, pero de verdad nos va a consumir mucho tiempo el ver el video. Entonces, esta parte de MOSFET no va a venir en el examen como tal,
Se las voy a dejar igual, toda la información la tenemos aquí, con lo que viene siendo el video y con la explicación que vemos acá. Pero al final de cuentas, digamos que para explicarles así, digamos que a grandes rasgos cómo funciona el MOSFET como tal es un dispositivo que nos va a permitir controlar, sí voltaje, pero más que voltaje controla la cantidad de corriente que podemos dejar pasar a través de él, ¿sale? Entonces literalmente es una forma en la cual nosotros podemos dejar pasar muchísima corriente hacia lo que viene siendo cualquier dispositivo, solamente con un voltaje chiquito aquí en la compuerta, ¿sale? Ahora bien, voltaje chiquito es entre comillas, porque literalmente podemos manejar 9 volts, 12 volts, dependiendo de la cantidad de corriente que queramos dejar pasar. El MOSFET se comporta de esta manera. Mientras más cantidad de corriente queramos pasar a través del MOSFET, más voltaje le tenemos que aplicar a lo que viene siendo su compuerta, ¿sale? Y entonces literalmente para poder aplicar muchísima corriente a un motor o algo así, literalmente lo que nosotros tenemos que hacer es aplicarle mucho voltaje a la compuerta y con eso pues va a dejar pasar muchísima corriente, ¿sale? Y para eso, literalmente, para poder controlar, digamos que la cantidad de corriente y la cantidad de voltaje que nosotros queremos aplicarle a este MOSFET como tal, vamos a hacer uso de lo que viene siendo un circuito de amplificación, ¿sale? Este como tal se llama circuito de cambio de nivel, pero prácticamente es lo mismo, es como una etapa de potencia, que nos va a permitir, digamos que a incrementar el voltaje del microcontrolador de 3 volts o de 5 volts a, por ejemplo, 12 volts. Y ya con 12 volts, aplicándoselo a lo que viene siendo la compuerta del MOSFET, vamos a dejar pasar muchísima corriente suficiente para, por ejemplo, alimentar un motor de corriente directa, pues ya choncho, ¿no? O sea, aquí como tal les puse un ejemplo de 12 volts, pero pueden operar 30, 40, 50 volts. Y esto como tal, pues es el principio de funcionamiento de un transistor MOSFET, que es prácticamente similar al transistor BJT normal, el NPN o el PNP, pero con la diferencia de que puede controlar muchísima corriente, ¿sale? Ahora bien, justamente derivado de esta equivalencia entre el transistor BJT y el transistor MOSFET, vamos a ver que, digamos que por ser similares a cómo funcionan, este transistor MOSFET literalmente va a poder operar igual que los transistores normales y por lo tanto puede, digamos que, ¿cómo se puede decir? Replicar los circuitos que el transistor BJT puede hacer, ¿sale? Y derivado de esto, pues nosotros vamos a ver justamente que si el transistor BJT puede generar el circuito de puente H, el MOSFET como tal también lo puede hacer. Y literalmente funciona igual. Si nosotros aplicamos un voltaje a estos dos MOSFETs, la corriente va a fluir por aquí, va a pasar por el motor y va a llegar a tierra, y eso va a generar un giro hacia la izquierda. Si nosotros agarramos y aplicamos un voltaje aquí y un voltaje acá, esto va a generar una circulación de corriente de aquí para acá, y eso va a generar un giro hacia la derecha del motor, ¿sale? Entonces literalmente el puente H, independientemente de que sea por BJT o por transistor MOSFET, vamos a poder utilizarlo justamente para operar cualquier tipo de corriente, cualquier tipo de voltaje a través de una carga. Y en este caso les dejo aquí también lo que viene siendo el circuito como tal del relevador de estado sólido, haciendo uso de un MOSFET, ¿sale? Literalmente es nada más cómo conectarlo, no hay tanto bronca por cómo funciona. Igual aquí les dejo lo que viene siendo el video donde justamente se explica a detalle cómo funciona este tipo de circuito. Y pues literalmente aquí vamos a ver lo que viene siendo la diferencia entre un relevador de estado sólido, que en este caso puede ser BJT, digo, con transistor BJT, con MOSFET, con TRIAX, y lo que viene siendo un relevador electromecánico. Literalmente la principal ventaja que tiene un relevador de estado sólido es justamente que dura, digamos que el tiempo de respuesta es mucho más rápido, ¿sale? Se switchea a frecuencias muy, muy rápidas. Además de eso, literalmente va a contar con mayor tiempo de vida útil. Por ejemplo, un relevador de estado sólido como tal cuenta con una vida útil de aproximadamente 15 años o más, dependiendo obviamente del uso y dependiendo de la aplicación. Mientras que un relevador electromecánico va a contar con 2.5 años, siempre y cuando tengamos justamente digamos que aquí como tal, esta parte de aquí arriba, es digamos que cuántas veces por segundo se activa, por así llamarlo. En este caso tenemos una activación por segundo, una activación por segundo, y literalmente esto nos da un tiempo de vida útil justamente aquí, ¿no? O sea, literalmente si activamos una vez por segundo el relevador electromecánico, nos va a durar un mes, por ejemplo. Si lo activamos una vez por minuto, literalmente esto nos va a generar 2.5 años de vida útil, ¿sale? Sin embargo, en este caso, lo que viene siendo ¿cómo se puede decir? El relevador de estado sólido, literal, el que está hecho con semiconductores,
literalmente puede trabajar a un ciclo, digo, a una activación por segundo, una activación por minuto, independientemente o sea, independientemente de cuántas veces activamos el relevador de estado sólido por minuto o por segundo, literalmente la vida útil de este relevador de estado sólido siempre va a ser la misma. En este caso no va a cambiar. Sin embargo, aquí vamos a ver justamente que el relevador electromecánico, mientras más veces lo apretamos por segundo, pues menos tiempo de vida útil va a tener, ¿sale? Y en esencia, pues esa es la idea de utilizar relevadores de estado sólido. Los relevadores de estado sólido aguantan más tiempo, trabajan a mayores frecuencias, es decir, podemos conmutarlos más rápidamente y no se desgastan físicamente, mientras que los relevadores electromecánicos sí tienen un desgaste mecánico y por lo tanto tienen una vida útil limitada de un mes, 2.5 años o a veces hasta 2 días, dependiendo del tipo de uso que se le dé. ¿Sale? Ay, ya me cansé. Y bueno, la principal ventaja que tiene es que el uso de actuadores eléctricos como fuentes de movimiento y fuerza dentro de nuestros sistemas mecatrónicos radica en que se hace uso de una fuente de energía muy accesible, que en este caso es la electricidad. ¿Sale? Nada más es como forma de concluir esta parte de sistemas eléctricos. Y bueno, debido a ello, pues podemos incorporar actuadores en prácticamente cualquier tipo de máquina, cualquier tipo de proceso con bajos costos y de una manera muy rentable a nivel económicamente hablando. ¿Sale? Además de ello, pues son dispositivos bastante sencillos de controlar a través de lo que vienen siendo relevadores, contactores o relevadores de estado sólido, ¿sale? Que literalmente existen muchos en el mercado y por lo tanto pues son bastante económicos, ¿sale? En este caso, así como conclusión final de esta parte, el principio de control de actuadores eléctricos es prácticamente siempre el mismo, ¿sale? Literalmente lo que vamos a hacer es justamente controlar el flujo, ¿sale? Lo que buscamos es controlar el flujo de su fuente de energía, que en este caso para neumáticos será aire, para hidráulicos será aceite o agua, y en este caso para eléctricos, literalmente lo que estamos buscando es controlar el flujo de corriente eléctrica o de electrones a través de dichos dispositivos, que en este caso van a ser motores eléctricos, ¿sale? Perdón. Y bueno, literalmente la idea es esa, si nosotros podemos controlar el flujo, vamos a poder controlar los motores y los actuadores eléctricos, y por lo tanto vamos a poder controlar los procesos, y por lo tanto vamos a poder controlar pues, el mundo, literalmente, ¿sale? Entonces, hasta aquí chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok, excelente, pues entonces vamos a pasar a PLCs corriendo, ¿sale? Disculpen el preámbulo, pero ahora sí vamos a pasar con lo que viene siendo la parte de PLCs. ¿Ahí se alcanzan a ver las diapositivas de PLCs? Sí, profe, sí se ve. Excelente, muchas gracias. Va, pues entonces vamos a continuar. Miren, en este caso lo que vienen siendo los dispositivos PLCs o también conocido como controlador lógico programable, literalmente son dispositivos que corresponden a lo que viene siendo esta etapa de un sistema mecatrónico, que es literalmente los sistemas de control o procesamiento de información, ¿sale? En este caso, literalmente los controladores lógicos programables o PLCs son aquellos dispositivos que van a permitirnos generar un control de los procesos en base a lo que vienen siendo los sensores que tenemos en nuestro proceso de control, ¿sale? En este caso vamos a ver primero que la etapa de control es aquella etapa a través de la cual vamos a establecer algoritmos necesarios para que un sistema tome sus propias decisiones en base al estado de los sensores, ¿sale? Y obviamente el estado del proceso. Y con ello puede evaluar el estado como tal del sistema y sobre esa evaluación tome una decisión para llevar a cabo una acción correctiva, ¿sale? Para mantener justamente el proceso funcionando de la mejor manera posible. Ahora bien, esta etapa de control puede llevarse a cabo a través del uso de microcontroladores o PLCs, y en este caso pues vamos a meternos justamente con lo que viene siendo un PLC, ¿sale? En este caso, un controlador lógico programable, también conocido como PLC, es un dispositivo electrónico digital que usa una memoria programable para poder guardar instrucciones y llevar a cabo funciones lógicas secuenciales, la sincronización de algunas instrucciones y llevar lo que viene siendo la parte de conteo y operaciones aritméticas a través de lo que viene siendo su CPU, ¿sale? Su unidad lógica de procesamiento, ¿sale? En este caso vamos a ver justamente que como tal es un PLC Siemens Logo, y pues literalmente en el mercado pues existen muchísimos PLCs, Allen Bradley, Step 7, etcétera, que literalmente vamos a poder trabajar, ¿sale?
aun cuando sean muchas marcas las que tenemos, digamos que accesibles para nosotros, digamos que su funcionamiento prácticamente es el mismo, porque al final de cuentas todos los PLCs pueden trabajar con lo que viene siendo un lenguaje llamado escalera o ladder, ¿sale? Ahorita vamos a ver justamente cómo funciona este lenguaje. Y bueno, en este caso el PLC, controlador lógico programable, literalmente en este caso, en un principio, el propósito de estos controladores fue sustituir la conexión física de relevadores físicos dentro de un sistema de control, digamos que electromecánico. Por ejemplo, así como para tener este contexto, antes literalmente todo funcionaba a través de electroválvulas o relevadores, ¿sale? Literalmente teníamos lo que vienen siendo válvulas accionadas mecánicamente o a través de lo que vienen siendo, pues sí, accionamientos mecánicos, manuales y demás, ¿no? Y por lo tanto todo eso como tal se equivalía a lo que viene siendo el cierre y apertura de contactos, ¿sale? De contactos eléctricos como lo que nosotros vemos en un relevador, ¿sale? Recuerden que un contacto como tal tiene esta forma. Bueno, nada más como para hacerlo así de volada. Este sería más o menos un contacto abierto como tal. Y cuando nosotros queremos, digamos que hacer pasar corriente o voltaje a través de este, pues literalmente nada más hacemos que esta parte de aquí esté tocando con este de acá y eso va a dejar pasar corriente a través de este circuito, ¿sale? Deja pasar corriente y cuando nosotros queremos abrir el contacto nada más agarramos, quitamos este y por lo tanto la corriente se elimina, ¿sale? Literalmente esa es la forma en la que funcionaban antes las cosas, a través de puros contactos electromecánicos, ¿sale? A través de lo que vienen siendo bobinas, relevadores y demás. Entonces, derivado de esto, literalmente los PLCs formaron parte de lo que viene siendo una revolución, una forma diferente de controlar procesos, ¿sale? Derivado de esto, pues literalmente muchas personas no tenían ganas de programar porque no sabían cómo hacerlo y demás, y derivado de esto, digamos que los desarrolladores justamente de los PLCs propusieron tomar la misma lógica de estos contactos eléctricos de abierto y cerrado, para poder programar lo que vienen siendo los PLCs, y así no fuera tan difícil, digamos que adecuar un sistema que estaba hecho a base de un montón de contactos, de relevadores y digamos que, sí, relevadores electromecánicos, iban a poder tomar todas esas conexiones físicas y sustituirlas a través de lo que viene siendo un PLC, ¿sale? Es por eso que literalmente se generó un lenguaje que se llama escalera, ¿sale? El lenguaje ladder o el lenguaje escalera literalmente se fundamenta en los principios de cómo funciona un relevador y cómo funcionan los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados de lo que viene siendo pues la lógica que tenían antes las máquinas, ¿no? Por así llamarlo, ¿sale? Y debido a esto, pues literalmente muchos de los símbolos que se usan en el lenguaje escalera representan las conexiones de relevadores, de bobinas y de contactos, ¿sale? Entonces, literalmente, en base a eso, literalmente de relevadores, bobinas y contactos, es como nosotros vamos a poder representar las funciones lógicas que va a tener el PLC, ¿sale? Ahora bien, los PLCs tienen la gran ventaja de que permiten modificar un sistema de control sin tener que volver a alambrar las conexiones. Esto digamos que es una ventaja principalmente para lo que vienen siendo las máquinas que estaban hechas de forma tradicional a través de relevadores, contactos y demás, ¿sale? Entonces, literalmente, la ventaja de los PLCs es justamente esa, que va a poder, o que se va a poder literalmente reprogramar el PLC sin tener que estar desconectando tanta cosa. Es todo a través de un programa de computador, ¿sale? Además, son dispositivos que pueden ser reprogramados fácilmente y con ello, pues, adaptarse a diferentes procesos a automatizar, ¿sale? Si en algún momento una máquina que tiene un PLC como sistema de control fallara o tuviera algún problema con un sensor o algo así, nosotros podríamos reprogramar ese PLC para, digamos que tomar en consideración que ya no tiene un sensor o que ya no tiene un actuador y sobre eso, pues, digamos que poder retomar el funcionamiento del proceso de producción, por ejemplo, ¿sale? En este caso podemos saber justamente que digamos que esta programación se puede realizar a través de una interfase que literalmente es una interfase gráfica y que nos permite justamente incorporar botones y lo que vienen siendo contactos para poder identificar cómo va a dejar pasar la corriente eléctrica a través de estos contactos. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Además de esto, las ventajas de los PLCs justamente radican en que estos controladores son mucho más rápidos, ¿sale? O sea, son bastante rápidos y por lo tanto, digamos que pueden trabajar y controlar procesos rápidos, por así llamarlo. En este caso vamos a ver que los sistemas antiguos que usaban relevadores, pues eran bastante lentos porque literalmente los relevadores reaccionan de manera lenta,
¿sale? Sin embargo, ya con la inclusión de los PLCs pueden reaccionar rápidamente a los procesos de producción que tenemos actualmente, y por lo tanto, pues podemos mejorar la velocidad de producción de pues, nuestros productos, ¿sale? Además de ser rápidos, son muy robustos. Los PLCs pueden aguantar bastantes golpes. Por ejemplo, si tomáramos un Arduino y lo aventáramos contra el suelo, pues literalmente ese Arduino ya no la cuenta. Sin embargo, los PLCs, al ser desarrollados como enfocados a la parte industrial y demás, se pensaron justamente para aguantar muchos golpes, muchas caídas y demás. Entonces los PLCs son bastante resistentes, bueno, comparados con otros tipos de microcontroladores, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a ver que el hecho de que sean muy resistentes o muy robustos significa justamente que van a soportar vibraciones, temperaturas altas, ruidos y humedad, que literalmente son cosas que dentro de un proceso de producción pues podemos estar experimentando constantemente, ¿sale? El resultado como tal es un sistema flexible, rápido y resistente y compacto que se puede usar para controlar sistemas muy diversos de una naturaleza muy compleja. ¿Sale? Ahora bien, en resumen como tal, pues las principales ventajas del PLC son que son robustos y están diseñados para resistir vibraciones, temperatura, humedad y ruido. La interfase para las entradas y salidas está dentro del controlador como tal y es muy fácil programarlos, ¿sale? Ahora bien, literalmente las partes que constituyen lo que viene siendo el PLC son bastante pocas o son bastante sencillas. Primero lo que viene siendo la fuente de voltaje. La fuente de voltaje como tal puede ser interna o externa. Y literalmente los voltajes que maneja pues varían también dependiendo del tipo de PLC, pero generalmente pueden tomar 110 volts de corriente alterna y suministrar 12 a 24 volts de corriente directa, ¿sale? Con una salida de corriente directa de desde 1 hasta 3 amperes. Y pueden trabajar con 50 o 60 Hz dependiendo si es corriente europea o corriente aquí de América, por ejemplo, ¿no? Y tienen lo que viene siendo una protección sobre corrientes y sobre voltajes. Literalmente pueden aguantar si hay algún, bueno, también depende del PLC, ¿no? Pero generalmente sí pueden aguantar lo que vienen siendo cortocircuitos y que generen sobrecorrientes o sobre voltajes. También depende qué infraestructura mecánica o eléctrica tenga internamente el sistema, ¿no? Además de esto vamos a tener lo que vienen siendo los bloques de entradas. Los bloques de entradas literalmente son elementos que nos van a permitir adecuar y codificar las señales que provienen de dispositivos de entrada, es decir, botones, sensores u otro dispositivo PLC, por ejemplo, con la finalidad de que esta información sea procesada por el CPU. Literalmente los bloques de entrada pues son puertos o puntos en los cuales nosotros vamos a conectar todos nuestros sensores y todos nuestros botones y contactos de entrada, por así llamarlo, ¿no? Y literalmente estos bloques de entrada ya se encuentran integrados en nuestro PLC, sin embargo existen bloques de expansión de entradas, ¿sale? Es decir, la ventaja también que tienen los PLC es de que sí, cuentan con entradas, pero al mismo tiempo podemos meterle más entradas. Digamos que esa es una ventaja muy grande en comparación con lo que viene siendo un microcontrolador que literalmente no le podemos hacer que tenga más entradas, sino que literalmente ya están hechas. Ahora bien, en este caso vamos a ver justamente que esta es la forma en la que, bueno, esta es la forma física que tienen las entradas de un PLC. Literalmente esta forma física corresponde justamente a algo que ya vimos en la clase. Literalmente esto es un optoacoplador. Entonces literalmente nosotros agarramos, metemos una cierta cantidad de voltaje aquí. Este voltaje se ve reducido justamente por la cuestión de la resistencia eléctrica y deja pasar, digamos que el voltaje suficiente para encender el LED. Este LED, al ser encendido, va a generar luz y esa luz va a dejar pasar corriente desde el colector hacia el emisor. Y obviamente esta corriente que va a circular a través de este optotransistor va a ser la que literalmente nuestro CPU o nuestra unidad central de procesamiento va a tomar como un 1 o un 0 digital, ¿sale? Esa es la forma internamente en la cual están configurados los PLCs, ¿sale? Es lo que les decía hace poco, literalmente, bueno, hace poco no, como a mediados de la materia, ¿no? Que literalmente el PLC como tal, internamente el PLC tiene un microcontrolador y digamos que lo que hace que pueda aguantar más voltajes o menos voltajes justamente son las etapas de potencia que tiene internamente el PLC, ¿sale? Literalmente aquí tenemos lo que viene siendo una fuente de voltaje de corriente alterna. Aquí tenemos, por ejemplo, un botón, que es un dispositivo de entrada, y esto como tal va a dejar pasar corriente acá, hacia acá. Esta corriente como tal va a pasar a través de lo que vienen siendo estos diodos infrarrojos que tiene internamente, que es igualmente un optocoplador, y entonces estos diodos, al ser alimentados con corriente alterna como tal, van a encenderse. Al encenderse como tal, van a generar lo que viene siendo una energización de la base,
y eso va a dejar pasar corriente de un lado a otro. ¿Hacia qué? Hacia el CPU. Literalmente, o sea, es lo que les decía, un CPU, un PLC como tal, es literalmente un microcontrolador con etapas de potencia. Es un microcontrolador ya por hardware constituido y conformado para poder aguantar voltajes y corrientes altos. ¿Sale? Y esto como tal, lo que estamos viendo es para las etapas de entrada o para las entradas de como tal el PLC. ¿Sale? Para lo que vienen siendo los puertos de salida, también vamos a ver que se cuentan con etapas de potencia. ¿Sale? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? De mi parte no, profe. Ok, los demás chicos, dudas, preguntas, comentarios. Ok. Esperen un tantito, tenemos fallas técnicas. Ahí está, creo que ya. No, todavía no. Como que se trabó el PowerPoint. A ver ahorita que responde. A ver, permítanme. Espérenme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se trabó? A ver, déjenme. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si se destraba esto. Ay, no. Qué complicado. Bueno, voy a seguirles comentando. Miren, en este caso nosotros vamos a ver, o sea, todavía no estoy compartiendo pantalla, ahorita que se destrabe el PowerPoint, les sigo compartiendo pantalla. Sin embargo, pues vamos a aprovechar este tiempo. En este sentido, vamos a ver justamente que los puertos de salida como tal, que igual manejan 9, 12, 24 volts, funcionan prácticamente igual. Literalmente los puertos de salida como tal también van a tener etapas de potencia, que en este caso igual son digamos que relevadores de estado sólido que acabamos de ver, ya sea por MOSFETs, ya sea por transistores o ya sea por triacs. Y estos como tal van a poder controlar el flujo de corriente alterna o de flujo de corriente directa, dependiendo del tipo de tecnología que se esté usando. Recuerden que un triac como tal o un tiristor maneja corrientes alternas. Lo que vienen siendo los transistores manejan corrientes directas y pues literalmente así es como funcionan estos dispositivos. ¿Sale? Literalmente, esto es para lo que viene siendo el bloque de salidas. Además de eso, vamos a tener algo que se llama CPU, que es literalmente la unidad de control de procesamiento. Y literalmente el CPU está encargado completamente de controlar lo que vienen siendo los procesamientos, digamos que permítanme, es que ya se desbloqueó. Comparto pantalla de volada. Es más, voy a compartir la de la otra. Ahí está. ¿Ya se alcanza a ver la pantalla, chicos? Sí, profe. Vamos a continuar. Miren, lo que les decía justamente es esto. Además de lo que viene siendo el bloque de entradas, vamos a tener el bloque de salidas. El bloque de salidas nos va a permitir controlar, digamos que diferentes dispositivos. Resistencias eléctricas, relevadores, contactores, lámparas de alerta, de alarma y demás. Entonces, literalmente, estos bloques de salidas como tal también son expandibles. Es decir, podemos comprar uno en las tiendas de Siemens y demás y colocárselo a nuestro PLC para incrementar la cantidad de salidas que realmente podemos tener del dispositivo. Y así como vimos con lo que vienen siendo los bloques de entrada, los bloques de salida de los PLC son iguales, o sea, literalmente van a estar constituidos por esto, por lo que viene siendo un autoacoplador. Literalmente es prácticamente lo mismo. Vamos a tener que esta parte de acá que tenemos a la izquierda es el CPU. El CPU manda voltajes hacia lo que viene siendo un optotransistor. El optotransistor manda luz a la base del transistor y literalmente eso va a dejar pasar corriente a través de él hacia lo que viene siendo, digamos que otro transistor acoplado de manera Darlington, ¿sale? En este caso recuerden que esta configuración se le conoce como circuito Darlington y literalmente es la forma en la que nosotros podemos incrementar la corriente que viene de este transistor chiquito a través de lo que viene siendo un transistor grande, ¿sale? Literalmente esta es la forma en la que funciona esta parte de acá y justamente nosotros vamos a poder operar voltajes de corriente directa a través de lo que viene siendo este optoacoplador que literalmente corresponde a los bloques de salida, ¿sale? Además de esto, pues vamos a ver justamente que este de aquí, que estamos viendo aquí, que es el bloque de salida, este bloque de salida corresponde a voltajes de corriente directa, porque estamos trabajando con un transistor BJT, ¿sale? Y para lo que vienen siendo los bloques de salida de un PLC, pero para corriente alterna,
vamos a tener lo mismo, un optocoplador, pero en este caso el optocoplador es un tiristor, es un optotriac, ¿sale? No es un optotransistor, este es un optotriac. Y este optotriac literalmente va a funcionar igual. Nosotros generamos luz, esta luz, digamos que activa la compuerta interna de lo que viene siendo el triac, y eso va a dejar pasar corriente alterna. Esta corriente alterna va a energizar la compuerta de lo que viene siendo el otro triac, que es el triac de potencia, y este triac de potencia ahora sí va a poder controlar lo que viene siendo la energía de corriente alterna, digamos que de potencia, que vamos a llevar a la carga, ¿sale? En este caso puede ser un foco de corriente alterna, o lo que viene siendo un relevador de corriente alterna, o también pueden ser otros tipos de dispositivos, como lo que viene siendo una resistencia eléctrica térmica, o demás dispositivos, por así llamarlo, ¿sale? Literalmente, si se dan cuenta, los optotransistores y los optotriacs como tal, que en este caso son relevadores de estado sólido, podemos encontrarlos justamente en los diagramas o en los bloques de entradas y salidas de nuestro PLC, ¿sale? Ahora bien, en este caso vamos a ver justamente que el CPU, digo, ahorita se trabó porque le puse guardar por las flechitas, pero previendo que para tratar de evitar que se guardara así solito, pero al parecer también se traba así. Entonces, es horrible, no entiendo por qué se está trabando con esto. Pero bueno, en esencia nosotros vamos a ver que el CPU de lo que viene siendo nuestro PLC, como tal, es el encargado de tomar decisiones de manera lógica y algorítmica. En este caso vamos a ver justamente que el CPU como tal va a contar con una memoria, va a contar con lo que vienen siendo puertos de entrada y salida, va a contar con lo que viene siendo por ejemplo, la ROM, o digo la RAM, perdón, que es una memoria volátil, y con esto, pues literalmente nosotros vamos a poder controlar lo que viene siendo el flujo del programa que nosotros vamos a desarrollar, ¿sale? ¿Por qué se traba esta cosa? Ok, vamos a esperar a que se destrabe. Igual voy a dejar de compartir pantalla para ver si se destraba más rápido. No entiendo, ahora no entiendo por qué está trabando. Creo que ya se está destrabando. Espero que ya se esté destrabando. Y bueno, en esencia como tal, por ejemplo, me gustaría saber, ahorita tomando en consideración el tiempo que se está trabando la computadora, me gustaría saber, ¿alguien de ustedes ya ha trabajado con PLCs o ya sabe cómo funciona un lenguaje en escalera? Sí, profesor, yo he trabajado con lenguaje en escalera. Excelente. Por ejemplo, Luis, ¿cómo podrías describir que funciona el lenguaje en escalera? Si tuviera que describirlo, son actuadores y dependencias. Excelente, muy bien. Sigue Luis, perdón. Ok, no, está bien. Bueno, el lenguaje en escalera es como cualquier lenguaje de programación, estas instrucciones nos la dan en representaciones de bloques. Estos bloques pueden tener varias funciones, pero usualmente las más comunes que he visto es actuadores que en cuanto se energicen dan una orden más abajo en la orden de la escalera, por eso lenguaje de escalera da jerarquía, y dependencias que no pueden, que funcionan o no funcionan dependiendo de los actuadores o de otras funciones. Pero también hay otras acciones de por medio. Estos actuadores y dependencias son principalmente como para controlar esos otros actuadores, por así decirlo, otras acciones. Excelente, muchas gracias. Así es, nosotros vamos a ver justamente que el PLC como tal, su lenguaje en el cual trabaja, es a través de lo que viene siendo primero el lenguaje escalera, también conocido como ladder. Ahora, la forma en la que funciona este lenguaje en escalera literalmente es replicando la forma en la cual depende una bobina la forma en la cual los contactos de un relevador dependen del accionamiento de una bobina, ¿sale? Déjenme ver si puedo pasar, digamos que pantalla completa, aplicar, fondo. Espérenme, es que estoy buscando. ¿Dónde está? Nota, reunión, el pizarrón. Ya no tenemos el pizarrón aquí exactamente. Freehand by InVision. Ok, como el PowerPoint está fallando de una manera estratoscópica, vamos a hacer algo. Bueno, así es que me responde la computadora. Ok, no, pues no.
¿Quién sabe por qué se está trabando tanto el PowerPoint? Pero no está funcionando esto. Ok, vamos a ver. ¿Alguien sabe dónde está ahora el pizarrón? Creo que lo cambiaron de modo conjunto, pantalla completa, aplicar efectos, no mostrar, desactivar entradas. Whiteboard, aquí está. Colaborar en pizarra. A ver ahorita si carga. Ok, esto está muy... ¿Ahí me escuchó? Sí, te escucha, profe. Ok, excelente. Sale, pues entonces vamos a pasar al punto... es que no puede ser posible, está bloqueado completamente. A ver, creo que ya está agarrando. Ahí está. Pues entonces si el PowerPoint no nos está ayudando como tal, vamos a pasar directo a la simulación para que veamos cómo funciona. ¿Sale? Voy a compartir pantalla. Pantalla como tal. Ahí se alcanza a ver, chicos. Sí, profe. Excelente. Sale, pues vamos a trabajar directamente con lo que viene siendo el KDesimu, ya que el PowerPoint no nos está dejando trabajar. Vamos a cerrar esto, el PowerPoint. Y vamos a pasar directo al KDesimu. Qué complicado, chicos. Esto está extraño porque nunca me había pasado esto. A menos así, tan feo con el PowerPoint, no. Oh, no puede ser posible. A ver, espérenme. Administrador de tareas. Vamos a darle mate al PowerPoint directo. Nada más que reaccione. Ay, qué cosas. ¿Qué cosas? No, pues no está agarrando. Acá decimos. Procesos. No responde, vamos a darle mate al iniciar tarea. PowerPoint, ya se le dio mate. Vemos que sigue pegado ahí. Detalles, servicios, procesos, aplicaciones. Ya está. Ok, vamos a continuar con esto. ¿Sale? Hijo de su maestro. A ver, espérenme tantito. ¿Cómo puede ser posible? Perdón, es que ahora sí que no sé exactamente qué está pasando. Pero bueno, es el PowerPoint. Nada más que se cierra el PowerPoint. Ay, qué cosas. ¿Ahí me escucho? Nada más, es que no sé si está funcionando o no esta cosa. Profe, sí escucho. Ok, excelente. Sale, pues vamos a empezar ya con el KDesimu ya para ver las cosas ahora sí que sobre lo que debe de ser, pues, que es la práctica. ¿Sale? Entonces vamos a abrir el KDesimu. Y aquí está el KDesimu, ¿sale? Literalmente el KDesimu como tal es un software que nos va a permitir simular lo que vienen siendo, digamos que dispositivos o la programación de lo que vienen siendo nuestros microcontroladores. Nuestros, es que no está agarrando. Bueno, está bien, no pasa nada. Nuestros programas de lenguaje escalera y lo que vienen siendo, digamos que, pues, la secuencia y funcionamiento de las etapas de potencia, ¿sale? Recuerden, algo importante que tienen que tener en consideración sobre los PLCs es de que sigue siendo un controlador, ¿sale? Literalmente el PLC es un controlador que sí puede manejar lo que vienen siendo etapas de potencia, 9 volts, 12 volts, 24 volts y así, ¿sale? Pero en ese sentido tenemos que tener en consideración que solamente este voltaje, 9, 12, 24 volts, es justamente para poder controlar, digamos que dispositivos más grandes, ¿sale? Entonces literalmente no sustituye una etapa de potencia como tal.
nos ayuda a energizar otro tipo de dispositivos, como lo son un relevador y demás. Sin embargo, el PLC propiamente, pues sigue siendo un dispositivo de control, ¿sale? Entonces, en ese sentido, no lo vayan a conectar directamente a lo que vienen siendo motores grandes o dispositivos que consuman mucha corriente o mucha potencia, porque literalmente no la va a dar. Y entonces pueden quemar, por ejemplo, un bloque de salidas. Digo, el bloque de salidas, si se quema, no hay tanto problema. Lo que cuesta realmente mucho más es el PLC, pero al final de cuentas, pues sí cuesta, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo funciona. Ah, ¿cómo crees? Se trabó. Ahí está, ahí ya me está. Ok, ok, vamos a continuar. Miren, en este caso nosotros vamos a ver que estos de aquí, digo, estos bloques que tenemos aquí arriba, son literalmente las librerías que nosotros vamos a usar para poder llevar a cabo nuestras simulaciones de lenguaje de PLC y también nuestro control eléctrico de cualquier dispositivo que tengamos aquí, motores, lámparas, etcétera, ¿sale? Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver primero que aquí en la parte de I/O, que significa Input-Output como tal, o entradas-salidas, va a ser literalmente en el cual nosotros vamos a dar clic para poder abrir esta sublibrería o estos dispositivos que tenemos dentro de la librería, ¿sale? En estos como tal vamos a ver justamente que tenemos, digamos que diferentes dispositivos, lo que viene siendo el PLC Logo, el PLC Step 7 y demás cosas. También tenemos lo que vienen siendo bloques externos de entradas y salidas que nosotros vamos a poder usar para poder, digamos que ampliar la cantidad de entradas y la cantidad de salidas que vamos a poder controlar con este PLC, ¿sale? Entonces, literalmente lo que vamos a hacer primero es integrar en este espacio de trabajo nuestro PLC. Vamos a dar clic y entonces vamos a poder, digamos que posicionar el elemento donde nosotros queramos. Miren, este como tal es un bloque de entradas y salidas, ¿sale? Este como tal no lo vamos a usar, ¿sale? Aquí está lo que vamos a usar. Vamos a utilizar lo que viene siendo el PLC de Step 7 1200, ¿sale? Damos clic y vamos a poder tener ya directamente nuestro PLC, ¿sale? Aquí está nuestro PLC y el PLC como tal va a tener, digamos que diferentes partes que lo van a conformar, ¿sale? En este caso, no entiendo por qué no me deja. A ver, déjenme ver si puedo ir por ahí. Está aquí. ¿Ahí se escucha, chicos? ¿Ahí me veo? A ver, vamos a ver. Yo no, profe. ¿No? Ok, vamos a ver pantalla. ¿Ahí se alcanza a ver, chicos? Ya. Ah, excelente, ya me había estado. Ok, miren, en este caso nosotros vamos a ver justamente que este es un PLC, ¿sale? El PLC como tal va a tener diferentes partes que lo van a conformar. Igual voy a agarrar y voy a crear lo que viene siendo un círculo que me va a permitir, digamos que trabajar como un puntero, ¿sale? Miren, esto como tal, de acá, es literalmente lo que viene siendo la entrada de energía, ¿sale? Esto de acá que vamos a ver aquí, que tenemos, a ver, vamos a ver, ¿con qué lo puedo, para que sea más sencillo? Ahí está. Lo voy a hacer así como rectángulo para que literalmente podamos ver, digamos que pin a pin, ¿sale? Miren, en este caso, el pin al cual estoy apuntando aquí, que es el último de la izquierda, es literalmente el pin de línea, ¿sale? Es literalmente donde nosotros tenemos que conectar energía de corriente alterna para que la energía, digamos que, para que literalmente la fuente de voltaje que tiene internamente el PLC empiece a funcionar, ¿sale? Esta es línea y el cuadrito siguiente es neutro, ¿sale? Recuerden que lo que viene siendo el voltaje de corriente alterna cuenta con dos, digamos que con las dos fases, ¿no? O lo que viene siendo línea y neutro, ¿sale? Entonces, literalmente, lo primero que tenemos que hacer aquí es conectar, línea y neutro a estos dos pines para poder energizar el PLC y que prenda, ¿sale? Ahora bien, internamente dentro de lo que viene siendo este software como tal, vamos a tener justamente, digamos que una librería que se llama alimentaciones, ¿sale? Literalmente le damos clic a la librería de alimentaciones y debajo como tal nos va a, digamos que desplegar todos los dispositivos que tenemos disponibles para esta librería. En este caso, lo que a nosotros nos interesa justamente lo que viene siendo línea y neutro, ¿sale? La línea y neutro como tal van a ser las alimentaciones de corriente alterna que nosotros vamos a aplicar a nuestro PLC para que literalmente comience a funcionar, ¿sale? La forma en la que literalmente nosotros vamos a hacer uso de esta parte es a través de lo que viene siendo conectores, ¿sale? Literalmente vamos a tener aquí línea y neutro. La línea y el neutro como tal
los vamos a conectar a través de lo que viene siendo un conector. En este caso, en la parte de igual de aquí, de las librerías de acá arriba, vamos a tener una librería que se llama cables y conexiones, ¿sale? Le damos clic en cables y conexiones, y aquí como tal vamos a tener lo que viene siendo cable de fase y cable de neutro, ¿sale? Literalmente agarramos, le damos aquí, y conectamos de un lado, acá, y de otro lado, que es el cable de neutro, hacia lo que viene siendo la conexión neutra, ¿sale? Literalmente aquí nosotros vamos a ver justamente que ya tenemos conectado nuestro PLC a lo que viene siendo la energía eléctrica de corriente alterna, ¿sale? Para asegurarnos que literalmente nuestro PLC ya está energizado, podemos correr la simulación a través de lo que vienen siendo estos botones, que es el play o la simulación y lo que viene siendo el stop, ¿sale? Si nosotros le damos play como tal, nuestro PLC va a encenderse de manera, bueno, va a encender un foquito de manera verde, ¿sale? Les voy a poner aquí, les voy a indicar a través de esta línea dónde se debe de encender, que es esta parte de aquí. Acá está, ¿sale? Este puntito que se ve aquí, que se llama run-stop, es literalmente el que se debe encender cuando nosotros ya tenemos bien conectado nuestro PLC a través de lo que viene siendo la línea y el neutro, ¿sale? Literalmente vamos a agarrar, vamos a poner la simulación y se va a encender, miren. Ahí está, digo, no es un verde muy brilloso que digamos, pero al final de cuentas es verde, ¿sale? Si no estuviera encendido o si no estuviera energizado a través de línea y neutro, verían un rectángulo gris, ¿sale? Entonces, literalmente esta es la forma en la que nosotros podemos primero energizar lo que viene siendo nuestro PLC, ¿sale? Hasta acá, chicos, dudas, preguntas, comentarios. No, pero Ok, excelente, muchas gracias. Sale. Miren, en este caso hay algo muy importante que tenemos que tener en consideración. Nuestro PLC, como les dije anteriormente, tiene internamente una fuente de voltaje, ¿sale? Esta fuente de voltaje como tal, en este caso, es de 24 volts, ¿sale? Miren, en este caso vamos a acercarnos un poquito más y vamos a poder ver lo que vienen siendo sus inscripciones, ¿sale? No sé si se alcanza a ver o si en su software alcanzan a ver, pero literalmente en esta parte de acá, espérenme tantito, vamos a... Aquí está. Miren, en esta parte de acá, que es digamos que donde dice, donde pusimos la línea y el neutro, dice 120 a 240 volts de corriente alterna. Es decir, este PLC se puede alimentar con 120 volts o con 240 volts de corriente alterna, ¿sale? Y literalmente, pues nosotros agarramos y ponemos la línea aquí, el neutro que dice aquí, acá, y ya con esto tenemos lo que viene siendo nuestra línea y neutro que está energizando el PLC. Le voy a poner play para que se vea un poquito más. Y miren, aquí como tal se alcanza a ver justamente el recuadro verde, ¿sale? Le pongo play otra vez, ahí está el recuadro verde, le quito, va a estar normal o gris, le pongo verde y ya, ¿sale? En este caso literalmente eso es lo que nos define justamente cómo va a funcionar el PLC, o sea, si está prendiendo o si no está prendiendo, ¿sale? Ahora bien, algo importante que tenemos que tener en consideración es que este PLC como tal cuenta con una fuente de voltaje interna, ¿sale? Que literalmente requiere de 127 volts o de 240 para poder funcionar, ¿sale? Se votó la imagen compartida, ¿verdad? Ahí se alcanza a ver. ya regresó. Ok, sale. Bueno, en este caso vamos a ver justamente, no sé qué le está pasando pues yo creo que a mi escritorio de la computadora, pero bueno, vamos a seguir con esto, ¿sale? Miren, en este caso vamos a ver justamente que la línea y el neutro como tal, les dije que van a energizar la fuente de voltaje interna de nuestro PLC, ¿sale? Esta fuente interna de nuestro PLC cuenta con este voltaje, si se dan cuenta, no sé si se alcanza a ver ahí, pero literalmente la fuente de voltaje que nos indica es de 24 volts de corriente directa, ¿sale? Esta fuente de voltaje es la que nosotros vamos a utilizar para poder controlar lo que vienen siendo las entradas y salidas de nuestro PLC, ¿sale? Ahora bien, algo importante que tenemos que tener aquí en consideración es justamente que cuando nosotros conectamos y energizamos esta línea y este neutro con justamente el voltaje de corriente alterna de línea y neutro que tenemos aquí, nuestro PLC ya va a generar los 24 volts de corriente directa, ¿sale? Por lo tanto, nosotros ya vamos a poder utilizarlos para
las entradas y salidas de nuestro PLC y de nuestro programa, ¿sale? Ahora bien, estos 24 volts que vamos a tener aquí, literalmente van a ser positivo, que es literalmente L más, es 24 volts positivos, y M significa masa, que en algunos, digamos que lenguajes como tal, significa tierra, ¿sale? Entonces, literalmente nosotros vamos a ver que para que podamos controlar las entradas y salidas de nuestro PLC, vamos a utilizar lo que viene siendo la masa, ¿sale? O sea, la masa como tal va a ser el común o la tierra, ¿sale? Entonces, literalmente, para que nosotros podamos energizar los puertos de entrada de nuestro PLC, tenemos que asegurarnos de que la masa, es decir, la tierra, sea la misma que la fuente de energía que nosotros estamos usando, ¿sale? Ahora bien, algo importante que vamos a ver aquí justamente es que nuestro PLC va a contar con puertos de entrada, ¿sale? En este caso, no sé si se alcanza a ver aquí, pero aquí donde estoy apuntando hacia la derecha del rectángulo negro, dice 24 volts DC inputs, ¿sale? Literalmente aquí es donde vamos a tener lo que viene siendo un bloque de entradas de 24 volts, ¿sale? Y literalmente este bloque de entradas de 24 volts va a tener, digamos que varios pines o varios puertos. Uno se llama 1M, ¿sale? Literalmente 1M, perdón, déjenme muevo aquí tantito, ahí está. El 1M como tal es literalmente el lugar donde nosotros vamos a conectar la tierra de las entradas con la tierra de la fuente física de nuestro PLC, ¿sale? Entonces literalmente nosotros vamos a asegurarnos de que tanto la fuente de voltaje interna del PLC de 24 volts como lo que viene siendo, digamos que la tierra física o la tierra de lo que viene siendo o el negativo, si quieren verlo, tierra, masa o negativo, como quieran verlo, ¿no? La parte negativa o la masa o la tierra de lo que viene siendo nuestras entradas del PLC también tiene que ser la misma que la fuente de voltaje, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a agarrar y vamos a conectar masa con masa, M con 1M, ¿sale? Y para eso, pues literalmente igual nos vamos a ir a la librería de cables y conexiones, y vamos a utilizar lo que viene siendo el cable negativo, ¿sale? Vamos a agarrar, vamos a ponerlo aquí en el filito del PLC, y vamos a conectarlo masa con masa, ¿sale? Así. Esto nos va a asegurar justamente que la masa o la tierra de la fuente de energía interna del PLC ya está conectada con la tierra de todas las entradas físicas de nuestro PLC, ¿sale? Esto como tal pues nos asegura que si nosotros mandamos un voltaje a través de cualquiera de estos, ¿cómo decirlo? De cualquiera de estas entradas físicas del PLC, pues se va a encender o se va a apagar, ¿sale? Internamente el PLC. Y bueno, en ese sentido, pues nosotros vamos a ver justamente que aquí la L más es el voltaje positivo. Por lo tanto, vamos a utilizar el cable positivo y lo vamos a conectar directamente a lo que viene siendo un botón, ¿sale? Literalmente nosotros vamos a agarrar, vamos a tomar esto y vamos a crear lo que viene siendo un botón. Para eso nos vamos a ir igualmente a lo que viene siendo la parte de las librerías. Y en esta parte de las librerías que se llaman accionamientos, vamos a ver justamente diferentes tipos de accionamiento. ¿Sale? Por ejemplo, con contacto de conexión normalmente abierto, normalmente cerrado y demás cosas. En este caso, el accionamiento como tal, digamos que hay, en la parte de accionamientos como tal, hay diferentes tipos de botones. Por ejemplo, este de acá, ¿sale? Este botón como tal, ay, ya lo puse, espérenme. Este botón como tal es literalmente, bueno, vamos a ponerle play para que igual se vea qué tipo de botón es. Es un botón que si nosotros presionamos y soltamos, el botón se regresa a su posición original, ¿sale? Literalmente le doy botón, 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 y cierra y abre, ¿sale? Entonces literalmente nosotros vamos a ver justamente que este botón como tal es un push button común y corriente, ¿sale? Derivado de esto, este push button como tal, lo vamos a poder conectar uno de sus extremos a la parte positiva de lo que viene siendo la fuente de alimentación, ¿sale? El L+, que son los 24 volts de corriente directa, lo vamos a conectar a uno de los extremos y el otro extremo como tal lo vamos a conectar a lo que viene siendo una de las entradas del PLC, ¿sale? Agarramos, tomamos, perdón, es que como es diferente aquí, y lo conectamos acá, ¿sale? Miren, en este caso algo importante que tienen que tener en consideración es que el botón lo único que va a hacer es abrir y cerrar, ¿sale? O sea, literalmente, pensé que ya lo había dado play, ahí está, doy play. Literalmente nosotros vamos a presionar el botón y vamos a abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, ¿sale? Y literalmente esto como tal, pues va a dejar pasar corriente a través de, digamos que el botón, y va a llegar a lo que viene siendo la entrada
del PLC, que en este caso es la entrada punto cero. Otra vez lo votó, ¿verdad? Sí, profe. Ok, esto está un poco extraño. A ver, vamos a ver. Pero tiene abierto el pizarrón. ¿Tengo abierto el pizarrón? Ah, caray, ¿cómo le hago? Sí. A ver, déjenme, voy a salir porque igual no tiene mucho sentido. Yo no veo el pizarrón. Déjenme salgo y entro otra vez, ¿sale? Ahí me veo. Bueno, ahí me escuchan, chicos. Sí, sí, lo escuchamos. Ok, ¿sigue abierta la pizarra o ya se quitó? No, ya se quitó. Ah, ok, excelente. Vamos a continuar. Tal vez eso era lo que estaba botando la pantalla, por así llamarlo. No estoy seguro. Vamos a ver si ya está mucho mejor. Ok. ¿Ahí se alcanza a ver la pantalla, chicos? Sí. Ok, excelente. Miren, en este caso vamos a ver justamente que este botón como tal, pues solamente va a dejar pasar, obstruir lo que viene siendo el paso de la corriente eléctrica, ¿sale? Ahora bien, en este caso, vamos a ver, menos, ahí está, ¿sale? En este caso vamos a ver justamente que este botón como tal lo podemos nombrar, dándole doble clic, ¿sale? Y este nombre como tal lo podemos cambiar. Algo importante cuando están trabajando con lo que vienen siendo simuladores de PLC, ya sea este o cualquier otro, es justamente que digamos que los dispositivos se van a poder vincular entre sí siempre y cuando tengamos lo que viene siendo la cuestión de el mismo nombre, ¿sale? O sea, literalmente nosotros vamos a ver que este botón como tal se le puede conocer como un switch, ¿sale? Si nosotros agarramos y le ponemos S1, este switch como tal que ya se va a nombrar S1, ya se ve aquí en el botón, va a estar vinculado con cualquier otro nombre que nosotros le agreguemos como S1, ¿sale? Entonces, algo importante que vamos a ver justamente aquí es que literalmente los botones, que literalmente es esta cuestión de los accionamientos, va a tener lo que viene siendo un botón, digamos que de tipo simulador, por así llamarlo, ¿sale? Que es este de acá. ¿Sale? Que es este círculo verde que tenemos hasta la izquierda. Este como tal es un botón para simular y literalmente nosotros vamos a poder presionarlo para poder simular el accionamiento de ese botón. ¿Sale? Entonces, si nosotros queremos que este botón esté vinculado con este símbolo de un botón, vamos a tener que nombrarlos igual. ¿Sale? En este caso se llama S1 y por lo tanto nosotros vamos a agarrar y vamos a conectar aquí y vamos a nombrar S1. ¿Sale? Literalmente esto como tal va a vincular el botón de simulación con el símbolo del botón, ¿sale? Derivado de esto nosotros vamos a agarrar, vamos a poder ponerle play y literalmente aquí vamos a ver que si yo presiono el S1, el botón va a cambiar su estado igual a como yo estoy presionando el botón S1, ¿sale? Lo dejo presionado, lo suelto, lo dejo presionado, lo suelto, presiono, suelto, y literalmente esa es la forma en la que nosotros vamos a poder enlazar, digamos que símbolos con lo que vienen siendo dispositivos de simulación, ¿sale? ¿Hasta acá, chicos, hay alguna duda, alguna pregunta? Ok, muchas gracias. Miren, algo importante que estábamos hablando justamente antes de que se trabara el PowerPoint, era justamente cómo nosotros creamos un lenguaje en escalera, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que el lenguaje en escalera como tal va a depender prácticamente de tres dispositivos, ¿sale? Que es literalmente un contacto, una bobina y lo que vienen siendo pues las líneas de voltaje, ¿sale? Digamos que ese es el principio de funcionamiento de un lenguaje en escalera enfocado a un PLC. Ahora bien, nosotros en este software que se llama Cadecimu vamos a poder trabajar, digamos que en varias áreas, ¿sale? Por ejemplo, nosotros vamos a tener primero lo que viene siendo el área física, ¿no? O el área tangible que nosotros podemos comprar, por ejemplo, con nuestro proveedor de material eléctrico y demás, ¿no? Por ejemplo, los botones, los switches,
los relevadores y demás, ¿no? Entonces, literalmente, las lámparas y demás cosas, ¿no? Por ejemplo, todo eso como tal, pues, corresponde a lo que viene siendo la parte física, ¿sale? La parte tangible de lo que nosotros vamos a hacer. Ahora bien, además de eso, vamos a tener justamente lo que viene siendo la parte simbólica. La parte simbólica justamente es esta parte de acá. Línea, neutro, lo que viene siendo el símbolo del botón, los cables y conexiones y demás, ¿sale? En este caso, hay algo muy importante a tener en consideración. Estas líneas como tal, las líneas rojas, negras, azules y demás, corresponden justamente a conexiones que sí tenemos que hacer físicamente para que funcione, digamos que el dispositivo o el sistema, ¿sale? Es decir, aquí en la parte de línea y neutro vamos a tener justamente una clavija que cuenta con los cables de línea y neutro, y esa clavija, literalmente con los cables de línea y neutro, la vamos a conectar a L1 y a N, ¿no? Que es la conexión física donde nosotros vamos a meter el cable al PLC. Ahora bien, igualmente nosotros vamos a tener lo que viene siendo el voltaje positivo y el voltaje negativo. Por ejemplo, el voltaje negativo, que es la masa o la tierra, como queramos llamarle, literalmente la tenemos que pasar de M a 1M, ¿sale? Y entonces este cable negro que vemos aquí, perdón, no. Bueno, este cable negro que vemos aquí, como tal, es una conexión física que tenemos que hacer. Es un puente con un cable que nosotros tenemos que hacer de M a 1M, por así llamarlo, ¿sale? Entonces, literalmente nosotros tenemos que hacer que esta conexión de 1M se vaya hasta M, ¿sale? ¿Para qué? Para que literalmente M y 1M, las dos tengan la misma tierra, la misma referencia, ¿sale? Entonces, prácticamente esa es la forma en la que nosotros vamos a poder trabajar con lo que viene siendo esta cuestión de los PLCs. Y además de eso, nosotros vamos a ver lo que viene siendo una cuestión que es la etapa de potencia. La etapa de potencia justamente trabaja con lo que vienen siendo voltajes y corrientes de voltaje y corriente alterno o voltajes y corrientes directos de, digamos que muy alto voltaje, ¿sale? Entonces, en este caso, nosotros vamos a poder trabajar justamente en esos tres términos. En la parte, digamos que física, que es literalmente los componentes físicos que tenemos. En la parte simbólica, que es literalmente lo que vienen siendo los símbolos y las interconexiones entre sí. Y la parte de potencia, la parte eléctrica, que corresponde justamente a la alimentación de motores, actuadores y demás, ¿sale? Entonces, al final de cuentas, nosotros vamos a ver justamente que va a haber una completa interdependencia, además de integrar lo que viene siendo el programa de control, que en este caso el programa de control correspondería justamente a lo que viene siendo el lenguaje escalera, ¿sale? Que es el lenguaje ladder. Ahora bien, en este caso, ya que nuestro Microsoft PowerPoint no está jalando, vamos a utilizar el lenguaje escalera que tenemos aquí en el Cadecimu para mostrar cómo funciona realmente este lenguaje, por así llamarlo, ¿sale? Miren, el lenguaje escalera como tal les dije que surgió de pasar la lógica de contactos que tenían bobinas, contactos y demás a lo que viene siendo un programa, ¿sale? Y por lo tanto, digamos que se parecen los símbolos, o sea, prácticamente son los mismos. Algo importante que tenemos que tener aquí en consideración es que primero entramos a lo que viene siendo la parte de PLCs, ¿sale? Para hacer nuestro programa vamos a utilizar lo que viene siendo el símbolo positivo o la línea positiva y la línea negativa, ¿sale? Aquí está la línea negativa. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, profe, ninguna. Ok, excelente. Vamos a continuar. Ok, bien, en este caso nosotros vamos a ver justamente que tenemos positivo y negativo, ¿sale? Línea negativa, línea positiva, ¿sale? Ahora bien, estas líneas como tal van a ser justamente una línea de voltaje y una línea de tierra. Para que nosotros podamos utilizarlos, justamente vamos a utilizar estas líneas, que es positivo o cable positivo y cable negativo, ¿sale? Conectamos y generamos una línea y conectamos y generamos otra línea, ¿sale? Literalmente aquí nosotros vamos a tener lo que viene siendo línea positiva y línea negativa, ¿sale? Y derivado de esto nosotros vamos a hacer pasar corriente a través de los dispositivos para poder energizarlos, ¿sale? Miren, en este caso vamos a ver justamente que tenemos varios dispositivos. Este dispositivo que tenemos aquí representa lo que es una bobina. ¿Una bobina de qué? De un relevador, ¿sale? Literalmente recuerden que las bobinas del relevador, digamos que su función principal se encuentra directamente en que nosotros energicemos el relevador y ese relevador atraiga lo que vienen siendo los contactos físicos de dicho relevador, ¿no? O sea, los abre o los cierra, ¿sale? Y ese relevador al cambiar, al energizarse como tal,
va a cambiar el estado de los contactos. Los que están abiertos se van a cerrar y los que están cerrados se van a abrir, ¿sale? Entonces, literalmente, este simbolito que tenemos aquí, que es el que tiene el AU como tal, representa justamente lo que viene siendo una bobina de un relevador, ¿sale? La idea como tal es de que nosotros vamos a energizar esta bobina del relevador para cambiar el estado físico de los contactos, de los cuales depende esta bobina, y sobre eso, pues controlar el flujo de energía que pasa a través de los contactos, ¿sale? Entonces, literalmente, recuerden que esto como tal representa una bobina, ¿sale? Y esta bobina como tal puede ser de dos tipos, puede ser una marca o puede ser literalmente lo que viene siendo una salida, ¿sale? Las salidas como tal del PLC son estas de acá. Vamos a ver aquí las salidas del PLC. Y justamente son estas, ¿sale? Literalmente aquí, estas son las salidas del PLC. Y son, si se dan cuenta, dice Relay Outputs, ¿sale? O sea, salidas a relé. Literalmente estas salidas a relevador como tal corresponden justamente a eso, a lo que vienen siendo contactos que se van a abrir y se van a cerrar, ¿sale? Y algo muy importante que tenemos que tener aquí en consideración es que nosotros vamos a tener una cosa que se llama 1L y 2L, ¿sale? Tanto 1L como 2L corresponden a lo que viene siendo el voltaje positivo que va a pasar a través del relevador y que nos va a dejar pasar o, bueno, que va a abrir o cerrar para poder pasar la corriente de un lado a otro. Es decir, si nosotros tomamos por ejemplo, es como para representar esto, ¿no? Pero no es necesariamente eso. Miren, tenemos lo que viene siendo el voltaje positivo, ¿sale? Este voltaje positivo, como tal, lo vamos a poder suministrar, por ejemplo, a un dispositivo, por ejemplo, a una lámpara. Vamos a ponerle señalización, ¿sale? Y vamos a ponerle esta como tal es una lámpara, ¿sale? Literalmente esta lámpara se va a encender cuando nosotros aplicamos voltaje hacia acá, ¿sale? Y literalmente la idea como tal es controlar cuando queremos que podamos hacer pasar este voltaje hacia lo que viene siendo la lámpara, ¿sale? Supongamos nosotros vamos a tener aquí lo que viene siendo un negativo. El negativo va a estar aquí y va a ser este de acá, ¿sale? Entonces, literalmente nosotros vamos a tener este negativo hacia lo que viene siendo la lámpara y el positivo hacia lo que viene siendo igualmente la lámpara, ¿sale? Si nosotros agarramos y conectamos directamente el positivo a la lámpara y el negativo también a la lámpara, pues literalmente la lámpara se va a prender, ¿sale? Entonces le voy a poner play para que se vea y ahí está la lámpara prendida, ¿sale? Esta lámpara ya está encendida, ¿sale? Ahora bien, la forma en la que literalmente vamos a utilizar el PLC para controlar el funcionamiento de estos dispositivos es justamente a través de una lógica de contactos, ¿sale? Esa es la parte más importante de lo que viene siendo la parte del PLC, ¿sale? Eso quiere decir que nosotros no vamos a conectar directamente el voltaje a la lámpara, sino que literalmente nosotros vamos a agarrar y vamos a tomar algo que es un contacto, ¿sale? Y este contacto pues puede ser normalmente abierto o puede ser normalmente cerrado, ¿sale? Este contacto que es normalmente abierto como tal, solamente va a dejar pasar corriente cuando nosotros activemos dicho contacto, ¿sale? Es decir, nosotros vamos a poder agarrar y poner, digamos que este circuito así. Conectamos lo que viene siendo, a ver, intento, ahí está. El PLC, para no hacernos bolas, ahí está. Literalmente el contacto como tal, vamos a conectarlo acá. Ahí está. Y el otro extremo del contacto lo vamos a conectar a lo que viene siendo la fuente de voltaje, ¿sale? Esto como tal es un contacto abierto, por lo tanto si nosotros simulamos, la lámpara no se va a prender porque no hay flujo de corriente a través de este contacto, ¿sale? Le damos play y literalmente la lámpara no está funcionando para nada, ¿sale? Ahora bien, si nosotros agarráramos y cambiáramos el estado de contacto, de un contacto normalmente abierto a un normalmente cerrado, es decir, generamos el cierre de este contacto, eso va a dejar pasar corriente a través del contacto y obviamente hacia la lámpara, ¿sale? Derivado de esto, literalmente esa es la función que lleva a cabo el PLC, ¿sale? Literalmente la función del PLC que lleva a cabo a través de sus salidas es justamente la apertura y cierre de un contacto, ¿sale? Por ejemplo, aquí hice un rectángulo negro, ¿sale? Este rectángulo negro es justamente para señalizar, ¿sale? Voy a hacerlo otra vez porque está muy gordo. Ahí está. Bueno, así, chiquito, ahí está, ¿sale? Este rectángulo negro va a ser, digamos que mi puntero, ¿sale? Literalmente, el contacto, es decir, este K, que es 13 y 14 como tal,
digamos que está internamente unido a lo que viene siendo, digamos que el bloque de salidas, ¿sale? Literalmente lo único que vamos a ver justamente es si deja pasar la corriente o no deja pasar la corriente, ¿sale? Y en ese sentido, nosotros vamos a ver justamente que, digamos que este contacto, esta salida de contacto como tal, va a ser cualquiera de estas salidas del relevador, ¿sale? En este caso vamos a ver que este contacto como tal internamente va a estar unido, así como está conectado, hacia lo que viene siendo el voltaje. Y este voltaje positivo vamos a suministrarlo a través de lo que viene siendo esta terminal que se llama 1L, ¿sale? Entonces literalmente el voltaje lo aplicamos a 1L, que podría ser como la representación de esta parte de arriba de contacto, 13. En el punto 13, digamos que la terminal 13 como tal, de este contacto, correspondería justamente a 1L, ¿sale? 1L literalmente es la entrada de voltaje. Después tenemos el contacto, que es literalmente normalmente abierto, y eso está, digamos que por hardware, aquí dentro del PLC. Y después vamos a tener la terminal 14. Esta terminal 14 correspondería justamente a lo que viene siendo ya físicamente la salida del PLC, que en este caso corresponde justamente a lo que viene siendo el punto 0, punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, ¿sale? Literalmente, si nosotros lo pusiéramos, digamos que en términos de contactos, vamos a ver justamente esto. Si nosotros tenemos, digamos que contactos normalmente abiertos y tenemos que es punto 0, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, estos como tal son 2, 4, son 5 salidas. Entonces literalmente tendríamos algo así. 1, 2, 3, 4, y 5, ¿sale? Tendríamos literalmente estos 5 contactos y entonces tendríamos justamente que estos 5 contactos están conectados a través de lo que viene siendo un cable hacia lo que viene siendo la terminal 1L, ¿sale? Literalmente nosotros vamos a tener todo esto conectado, así, y literalmente vamos a tener una fuente de voltaje conectada justamente a 1L, que literalmente sería algo así. Algo así. Y literalmente esta entrada de voltaje como tal sería justamente llamada 1L, ¿sale? ¿Sale? 1L literalmente es la entrada de voltaje. Esta entrada de voltaje le suministra voltaje a todas las terminales de los contactos y literalmente las salidas de estos contactos corresponderían justamente a esto, a lo que viene siendo punto 0, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, ¿sale? Y esto como tal corresponde justamente a lo que viene siendo un bloque de salidas a relevador, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, profe, ninguna. Ok, excelente. Miren, algo importante que tenemos que tener en consideración aquí es justamente esto. Cada una de las salidas del bloque de relevadores corresponde justamente a una bobina, ¿sale? Que en este caso es lo que les decía hace rato acerca de la referencia de las bobinas y los relevadores, ¿sale? O sea, tenemos una bobina. Esta bobina, cuando se activa, literalmente va a energizar lo que viene, o va a cerrar los contactos que tiene aquí y va a depender justamente de qué bobina activemos lo que va a cerrarse, ¿no? Por ejemplo, si activamos el punto 0, ese punto 0 va a agarrar y va a cerrar el primer contacto, por así llamarlo. Si nosotros activamos el punto 4 va a activar el último contacto, ¿no? Y literalmente va a cerrar el último contacto y los demás los va a dejar abiertos, ¿sale? Y eso pues literalmente va a dejar pasar corriente de, digamos que 1L hacia lo que viene siendo la salida del contacto punto 4, por así llamarlo, que es el que tenemos hasta acá, ¿sale? Entonces, en esencia, vamos a ver justamente que ese es su modo de funcionamiento interno del PLC, ¿sale? Ahora, para dejarlo, digamos que un poquito más claro, vamos a ver justamente el funcionamiento, ¿sale? Literalmente aquí voy a quitar todo lo que viene siendo digamos que estas conexiones como tal. Bueno, sí, ya lo borré. Ahí está, ¿sale? Y vamos a tener lo que viene siendo la lámpara conectada a tierra y lo que viene siendo el voltaje que tenemos acá, ¿sale? Ahí lo moví. Bueno, vamos a conectarlo. Miren, en este caso vamos a tener que el voltaje como tal es este. Es un voltaje de tipo positivo, ¿sale? Ahora bien, este voltaje como tal lo vamos a aplicar a lo que viene siendo la terminal 1L, como decíamos hace rato. Lo aplicamos a 1L y después vamos a ver que la salida del contacto Q0 va a ser justamente por acá, ¿sale? Y esto como tal es lo que vamos a mandar a la lámpara,
¿sale? Vamos a borrar todo lo demás que no nos sirva. Y ahí está. Ay, perdón, esto no, a ver, ciérralo y bórralo. Ahí está, ¿sale? Nosotros vamos a tener que justamente el voltaje como tal va a pasar por la terminal 1L y internamente el contacto de Q0 literalmente va a permitirnos o va a evitar, bueno, va a permitir pasar corriente a través de él o va a evitar que pase corriente a través de él dependiendo justamente del estado de su bobina, ¿sale? Si nosotros energizamos la bobina de este Q0, que es la salida de relevador, Q0 como tal va a cambiar su estado de normalmente abierto a normalmente cerrado. Y al cerrarse, pues va a dejar pasar corriente del voltaje positivo hacia la lámpara, ¿sale? Esa es la forma en la que va a funcionar. ¿Hasta acá, chicos, alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok, excelente. Vamos a recablear esto porque es un relajo cómo se hizo. A ver. Ahí está. Listo. Está esto. Y acá está esto. ¿Sale? Ahí está. Vamos a comprobar que sí funciona esto. Nada más está y listo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, literalmente nosotros vamos a ver justamente que aquí tenemos una entrada y acá abajo como tal vamos a tener lo que viene siendo una salida. Vamos a hacerlo más chiquito para que se vea. Y aquí vamos a tener una salida. Las salidas como tal se llaman Q0.0, ¿sale? Y las entradas como tal se llaman I0.0, 0.1, 0.2 y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, literalmente lo que nosotros vamos a hacer justamente es nombrar esta entrada, perdón, esta salida, como lo que es, como una salida, Q0.0. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, profe, ninguna. Ok, excelente. Voy a hacer uso de lo que viene siendo una diapositiva que hice justamente para esto, para poder mostrarles justamente cómo funciona. Y digo, de manera más gráfica, por así llamarlo, ¿no? Todo esto como tal, de cómo se conecta y todo esto ya lo vimos, ¿sale? Ahora bien, en este caso vamos a ver justamente esta parte de la bobina. Aquí está. ¿Sale? Miren, en este caso vamos a ver justamente que este es el diagrama que vamos a construir, ¿sale? Vamos a tener lo que viene siendo una entrada que se llama I0.0 y una salida que se llama Q0.0, ¿sale? En este caso vamos a ver primero justamente el funcionamiento de cada una de ellas, ¿sale? Miren, en este caso, para que nosotros podamos renombrar lo que viene siendo este I0.0 como tal, o esta bobina, por así llamarlo, vamos a pasar a lo que viene siendo esta parte de acá. Q0.0, pues ya está, ¿no? Ahora, esta bobina como tal la tenemos que conectar. ¿A qué? Hacia tierra y hacia lo que viene siendo el otro dispositivo que vamos a tener, que en este caso justamente es el contacto interno de la entrada, ¿sale? Es decir, nosotros aquí vamos a tener un botón. Este botón como tal, pues es un botón físico que nosotros podemos presionar y cambia el estado del switch, ¿sale? Ahora bien, este switch, cuando nosotros le aplicamos, digamos que una presión, cierra el contacto y deja pasar corriente de positivo a lo que viene siendo la entrada. La entrada como tal también cuenta con lo que viene siendo dependencia de contactos. Es decir, si nosotros le aplicamos un 1 a la entrada, el contacto normalmente abierto que depende de ella se va a cerrar, ¿sale? Entonces, literalmente nosotros vamos a crear lo que viene siendo un contacto, que es literalmente esta parte de acá. Este contacto va a representar literalmente lo que es la entrada del PLC, ¿sale? Y en este caso, para que represente la entrada del PLC, vamos a tener que nombrarla igual que la entrada del PLC. Para que nosotros podamos nombrar las entradas, tenemos que darle el nombre de, o para que nosotros podamos vincularlo con entradas, tenemos que darle el nombre de I0.0, ¿sale? I0.0 como tal es, o corresponde a lo que viene siendo la entrada del PLC, que está justamente aquí, que es la punto 0, ¿sale? Entonces esto como tal, pues es I0.0, y conectamos I0.0 a lo que viene siendo la bobina Q0.0, ¿sale? Ahí está, literalmente nosotros ya tenemos conectado la entrada de contacto, normalmente abierto, al voltaje, ¿sale? Y la salida del contacto normalmente abierto va hacia la bobina. Eso quiere decir que si nosotros en algún momento cerramos este contacto, vamos a dejar pasar corriente de la bobina y la bobina se va a energizar. En este caso, si la bobina es, digamos que el bloque de salidas, que en este caso es el Q0,
esta bobina, al ser energizada, va a cerrar los contactos de lo que viene siendo el bloque de salidas y por lo tanto va a poder encender la lámpara que pusimos justamente acá. ¿Sale? Literalmente recuerden que todos los contactos de lo que viene siendo el bloque de salidas son normalmente abiertos, ¿sale? Y bueno, pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados, pero para este ejemplo como tal, supongan que nosotros tenemos que son normalmente abiertos, ¿sale? Entonces, si nosotros energizamos esta bobina, Q0.0, se van a cerrar los contactos del bloque de salidas y por lo tanto van a dejar pasar corriente de L1 a lo que viene siendo la lámpara, ¿sale? Entonces nosotros ya tenemos lo que viene siendo este pequeño circuito. Bueno, primero vamos a hacerle zoom, y después vamos a, ahí está, más o menos, ahí se alcanza a ver todo, ¿sale? Y vamos a simularlo, ¿sale? En este caso vamos a agarrar, vamos a ponerle play, y esto como tal va a implicar justamente que si nosotros presionamos el botón, se va a cerrar lo que viene siendo el botón, ¿sale? En este caso creo que no está bien conectado algo. A ver, permítanme un momento. A ver, espérenme, play. Si está prendido el PLC. Y tenemos el botón. Ya está. Sí está encendiendo, ¿no? A ver si está cambiando de posición. Sí. Ahí está. Tenemos 1M. Y tenemos lo que viene siendo... No estoy seguro si sea ¿No tiene que ligar la I0.0 con el S1, profe? Que depende de... Ah, ¿con este de acá? Ajá. Porque ahí nomás Pues, está actuando el contacto seco del platino del botón. pero en este caso creo que no dependía de ello. Por ejemplo, aquí como tal... A ver, es que la otra vez igual estuve trabajando con esto y no dio ningún problema con eso. A ver, lo dejamos hasta acá. ¿Cómo usamos las salidas del PLC? ¿Cómo usamos las entradas? Sí, masa a masa, muy bien. Después, positivo, línea más. Sí, el switch. No como tal, el botón, lo ligué el botón, está bien. Ya está funcionando eso. Salidas, muy bien. L1, L2, muy bien. Ajá. No, pero sí está bien. O tal vez no está bien conectado. A ver, espérenme tantito. Bien. Bueno, al menos esta parte sí está bien de cómo se liga, por así llamarlo. Porque, por ejemplo, la idea como tal de esta cuestión de nombrarlos como tal, se nombra principalmente como las entradas o como las salidas. Pero creo que este es el que está mal puesto, pues. A ver, borro este. A ver, vamos a borrar esto. Ok, no me deje. No estoy agarrando bien. Esto no. Ok. Por alguna razón no lo está agarrando esta cosa. A ver. Por fin lo agarré. Ok. Ahí está. Vamos a poner igualmente el botón. Este es el botoncito. Ahí está. Ahí está. Ponemos el cable. Ahí está. Ponemos esto acá. En teoría ahí está. Display. Ah, pero esperen, no lo nombré ahora sí. Y tenemos S1, ¿verdad? El nombre de S1. Ponemos play. Ahí está. Ya quedó. ¿Sale? Es que estaba mal conectado. Estaba, digamos que pegado todavía a la masa y por eso no estaba haciendo nada. ¿Sale? Miren, en este caso nosotros ya tenemos lo que viene siendo igual. Tenemos conectado el voltaje a lo que viene siendo el botón. Y el botón como tal, que se llama S1, está vinculado con este botón de acá, que es un botón de simulación. Ahora, la señal que nosotros estamos mandándole al PLC
al dejar pasar corriente a través de este botón, que es literalmente esta acción que tenemos aquí presionada, es justamente dejar pasar los 24 volts de L más hacia lo que viene siendo la entrada de punto cero, ¿sale? La entrada punto cero como tal, internamente en el PLC, es llamada como I0.0, ¿sale? Y literalmente cuando nosotros agarramos y aplicamos presión al botón, dejamos pasar corriente a través del botón y llega justamente a I0.0, ¿sale? Es por eso que literalmente aquí en el diagrama de escalera que tenemos a la izquierda, va a tener lo que viene siendo una, ¿cómo se puede decir? Un rectángulo azulito, ¿sale? El rectángulo azulito literalmente significa que está siendo energizado o se está cerrando el contacto, ¿sale? Entonces literalmente se cierra el contacto, deja pasar corriente a través de lo que viene siendo... es más, voy a cambiar el botón nada más para que se pueda alcanzar a ver y que no me haga bolas con esto. Vamos a cambiarle el botón de lo que viene siendo un botón normal a un botón de tipo enclave, ¿sale? Vamos a ponerlo... ¿dónde está? Pulsador, 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 pulsador. Interruptor normalmente abierto es este. Ahí está. ¿Sale? Y entonces nada más le cambiamos el nombre igual a S1. ¿Sale? Se supondría que ya está puesto. No sé si esté bien pegado o conectado, pero pues vamos a intentarlo. Ahí está. ¿Sale? Literalmente nosotros podemos agarrar y enclavar este botón. ¿Sale? En ese sentido nosotros vamos a ver justamente que cuando aplicamos este enclavamiento a lo que viene siendo el botón, la corriente que pasa a través del botón como tal va a llegar a I0.0. I0.0, que es un contacto normalmente abierto, se va a cerrar y entonces como este contacto ya está cerrado, la corriente más va a pasar a través del contacto y va a llegar a la bobina. ¿Sale? La bobina, al ser energizada, va a cerrar el contacto del cual depende lo que viene siendo la salida o la bobina Q0.0. Por ejemplo, estamos energizando la bobina Q0.0 y por lo tanto los contactos físicos de lo que viene siendo esa salida o esta bobina Q0.0 se van a cerrar, dejando pasar corriente a través de ellos. Derivado de esto, nosotros vamos a alcanzar a ver justamente cuál es el efecto que tiene sobre la lámpara, ¿sale? Ah, esta lámpara tampoco está bien conectada. Ven. Por alguna razón se movió. A ver, Q0.0. No sé por qué no está bien conectada. Vamos a ver. Ahí está. Creo que ahí está. Las conexiones con este simulador es un poquito complicado porque es a ver si le pegas. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a conectarle lo que viene siendo voltaje de corriente directa, cable negativo. Ahí está. Ahí está. Después cable positivo. Esto vamos a conectarlo. Supongo que sí está bien aquí. Tal vez el que está mal es el que está al lado. A ver. Este que está aquí. A ver, vamos a ver si así queda. Ahí está. Le ponemos play. ¿Sale? En este caso, literalmente tenemos que presionar el botón. Esto genera el cierre del contacto. Y no está prendiendo. ¿Por qué no está prendiendo? Es complicado. ¿Por qué no está prendiendo? A ver. A ver, tal vez sean estas cositas lo que están mal. A ver. Ahí está. Doble positivo. A ver, play. Por ejemplo, enclavamos esto. No está prendiendo. ¿Por qué no está prendiendo? Por ejemplo, vamos a cambiar de botón o de señalización. Piloto intermitente. Timbre, zumbador. Bobina biestable. Teleinterruptor. Vamos a ponerle piloto intermitente. A ver si hace algo.
Vamos a ponerle también el timbre. Con el zumbador como tal. Vamos a ver si en algún momento alguno de estos hace algo o si tiene algún problema ahí eléctrico que no estoy viendo. Vamos a tener de aquí para acá. Ahí está. Literalmente el positivo como tal. Lo conectamos igual acá. Ahí está. Se supondría que ya está ahí. Entonces vamos a darle play. Están cerrados. Le conecto el crucero. Por alguna razón no está viéndose reflejado aquí en esta cuestión, pero hay algo importante en lo cual ustedes realmente pueden ver si está funcionando o no su PLC. Y es justamente a través de esto. Crucero. Interesante. Por ejemplo, esta parte de acá, como tal, corresponde justamente a la parte de las entradas del PLC. Si se dan cuenta aquí, el PLC sí está teniendo lo que viene siendo una entrada, por ejemplo en el punto 0, que es el OI, que no sé si se alcanza a ver, pero como tal aquí se ve un cuadro verde, ¿sale? Este cuadro verde como tal corresponde justamente a eso, a lo que viene siendo la activación de la entrada, ¿sale? Esto para lo que viene siendo entradas de pulsación, por ejemplo aquí, ¿sale? Si yo agarro y quito, bueno, déjenme bajar tantito. Ahí está. Si yo agarro y quito el pulsador, se apaga. Si lo prendo, se prende digamos que la bobina, por así llamarlo, ¿sale? Entonces literalmente la bobina de la entrada sí se está activando, pero la salida como tal no, ¿sale? Entonces vamos a darle stop, por así llamarlo, y vamos a continuar, ¿sale? En este caso 0.0 está bien. Por alguna razón no se está activando la salida, pero no entiendo por qué. Vamos a... Profe, Sí, ¿qué pasó? ¿Mande? Ay, no se escuchó. ¿Quién quería hablar? Disculpen. ¿Se escucha? Chicos, ¿ahí se escucha? Sí, pero se escucha nada sí, más bueno, que... yo sí lo escucho. Ah, ok. ¿Quién me quería decir algo? Disculpen. Ok, bueno, en ese sentido nada más como para terminar esta cuestión de las compuertas y demás. De hecho, o sea, por las cuestiones técnicas y demás, si gustan, después de lo que viene siendo la parte de los exámenes, podemos reunirnos y ver ya más a detalle esta cuestión. Sin embargo, funciona así. Literalmente manejamos lo que viene siendo la parte de los contactos para poder generar lo que vienen siendo compuertas lógicas y con eso poder controlar de manera lógica lo que vienen siendo procesos, ¿sale? De manera general, así como para terminar esta parte de aquí, vamos a ver justamente que los PLCs como tal, literalmente funcionan como compuertas AND, OR, NAND, AND, XOR, etcétera, ¿sale? Y literalmente funcionan de esta manera. Nosotros vamos a tener lo que viene siendo una compuerta AND, ¿sale? La compuerta AND como tal cuenta con dos entradas, ¿sale? En este caso la entrada A y la entrada B, y va a tener lo que viene siendo una salida, ¿sale? Esta salida como tal va a tener un nivel lógico, es decir, un 1 o un 0, dependiendo de lo que viene siendo el estado de las dos entradas que vamos a tener aquí. Entonces, literalmente nosotros vamos a ver justamente que así como tenemos esta cuestión de lo que vienen siendo los contactos de entrada y de lo que vienen siendo las bobinas y demás, vamos a poder simular lo que vienen siendo estas compuertas lógicas AND, OR, NOT, NAND y demás, ¿sale? Nosotros vamos a ver justamente que para poder conformar o configurar lo que viene siendo una compuerta AND, vamos a tener lo que viene siendo esta configuración, ¿sale? Literalmente vamos a tener dos contactos normalmente abiertos, ¿sale? ¿Por qué normalmente abiertos? Porque al final de cuentas, cuando nosotros generemos un botonazo en lo que viene siendo una entrada, digamos que uno de los contactos normalmente abiertos se va a cerrar y va a dejar pasar corriente a través de uno. Pero si el otro está abierto, no va a poder pasar hasta lo que viene siendo la salida, que literalmente la salida pues es esta parte de acá, ¿sale?
Entonces, si nosotros energizamos, por ejemplo, esta entrada, se cierra este contacto y la corriente pasa de aquí para acá, pero se va a quedar atorada aquí porque este contacto de la entrada 2 no está cerrado. Si nosotros cerramos la entrada 2, pero abrimos la entrada 1, la corriente no va a pasar por acá, aun cuando este contacto esté cerrado. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener lo que viene siendo digamos que el estado de 1 y 1 en las entradas para poder generar un 1 a la salida. Y por lo tanto, esta configuración de contactos corresponde justamente a una compuerta AND. Solamente cuando tenemos que la entrada 1 y la entrada 2, los dos están en 1, es decir, los dos tienen un voltaje y por lo tanto sus contactos están cerrados, va a pasar corriente de un lado a otro. Y ahora sí, cuando pasamos la corriente por estas dos entradas, llega hacia la bobina y por lo tanto la bobina se activa, ¿sale? Literalmente esa es la forma en la que funciona una compuerta AND haciendo uso de lo que viene siendo un PLC. De igual manera vamos a ver justamente que lo que viene siendo la compuerta OR funciona prácticamente de la misma manera, solamente que digamos que de manera un poquito alternativa, ¿no? Por ejemplo, la OR como tal, la compuerta OR lógica, nos permite generar lo que viene siendo la activación de la salida siempre y cuando cualquiera de los dos contactos o cualquiera de las dos entradas esté activada, ¿sale? Entonces, si nosotros agarramos y activamos, por ejemplo, la entrada A y no activamos la entrada B, bueno, si no tenemos nada en la entrada A ni en la entrada B, pues literalmente no tenemos ni uno acá, por lo tanto los dos contactos están abiertos y por lo tanto la salida no se activa. Si nosotros le metemos un 0 a la entrada A o a la entrada 1 y le metemos un 1 a la entrada B, por aquí va a fluir la corriente y va a pasar directamente hacia la bobina, encendiéndose la salida, ¿sale? Por lo tanto, esto es lo que viene siendo el resultado. Igualmente, si nosotros metemos voltaje en la entrada 1 y un 0 en la entrada 2, el voltaje como tal va a fluir por este contacto y se va a activar lo que viene siendo la salida, ¿sale? Y igualmente, si nosotros tenemos, digamos que voltaje o una entrada en la entrada 1 y en la entrada 2, tanto el contacto 1 como el contacto 2 van a estar cerrados y la corriente va a fluir por ambos, por este, y también se va a activar la salida, ¿sale? Entonces, literalmente, esa es la forma en la que nosotros podemos hacer uso de la lógica de contactos para poder generar una lógica digital o combinacional para lo que viene siendo generar compuertas. Cuando nosotros podemos generar compuertas, podemos aplicar lo que viene siendo la parte del diseño lógico, diseño lógico digital, ¿no? Que es justamente sacar lo que viene siendo la A, la O, la XOR, y ver justamente qué combinación de compuertas lógicas nos puede dar el funcionamiento deseado. Y es justamente cuando nosotros podemos utilizar los PLCs como sistemas de control para ciertos dispositivos o para ciertos procesos, ¿sale? Obviamente aquí la cuestión justamente está en eso, en el hecho de que nosotros podemos utilizar lo que vienen siendo bobinas, que justamente son las bobinas de acá abajo, o las bobinas que pueden encontrar aquí, ya nada más para terminar, aquí pueden encontrar bobinas, ¿sale? Estas bobinas como tal son dispositivos que pueden ser conectados directamente a lo que vienen siendo las salidas del PLC, ¿sale? Ahorita como por fallas técnicas pues no pudimos ver bien esto, pero les voy a grabar un video y se los voy a subir para que igual lo vean. Y les digo, si quieren que retomemos esta práctica para una o dos clases extra para después de Quatri, lo vemos, no hay problema. Entonces literalmente aquí, en vez de ponerle la lámpara o cualquier otra cosa, podemos ponerle lo que viene siendo el relevador, y este relevador como tal, pues literalmente nos va a permitir justamente activar un contacto, ¿sale? En este caso los contactos o contactores como tal están acá, en la parte de contactores e interruptores, y literalmente esto como tal es un contactor, ¿sale? Este contactor como tal va a depender de una bobina, y así como les dije que nosotros tenemos que nombrar dispositivos para enlazarlos unos con otros, esta bobina le podemos poner, por ejemplo, Z, por ejemplo, ¿no? Le ponemos Z, y entonces, si nosotros agarramos y nombramos a este contactor Z, eso va a implicar, perdón, ahí está, eso va a implicar que si nosotros energizamos esta bobina, este contactor va a cambiar su estado en base a la energización de la bobina. Y energizamos la bobina, y este contactor como tal se va a cerrar y va a dejar pasar corriente a través de él hacia lo que viene siendo un motor trifásico, por ejemplo, que literalmente sería este. Agarramos, conectamos el motor trifásico, conectamos lo que viene siendo esta parte de acá, de las fases, les conectamos así, y literalmente a este motor como tal le aplicamos o lo conectamos directamente a lo que viene siendo la parte de una fuente de alimentación trifásica, ¿sale? Igualmente con lo que vienen siendo conectores trifásicos. Y así va a funcionar, ¿sale? Literalmente los contactos del contactor como tal son normalmente abiertos. Y por lo tanto, no van a dejar pasar corriente a menos de que nosotros energicemos esta bobina a través de lo que viene siendo la energía del PLC.
Y si nosotros energizamos esta bobina con el PLC, se va a cambiar el estado de los contactos de los cuales depende esta bobina. Por lo tanto, los contactos de Z como tal van a cambiar de abiertos a cerrados y por lo tanto por aquí van a dejar pasar corriente eléctrica. ¿Sale? Chicos, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Oiga, profe, Sí, ¿qué pasó? era yo el de hace rato, es que tenía un buen de problemas técnicos. Ok. Y, Dime, Diego, oiga, ¿qué pasó? ¿cuándo es el examen? Ah, el examen como tal va a ser el día lunes 16. Lunes 16 de agosto. Ya para la otra semana, ¿no? Así es, lo que viene siendo el día jueves como tal vamos a tener la clase de repaso y ya el día jueves, ya el día lunes 16 de agosto tenemos el examen, ¿sale? Va, pues, profe, gracias. Hecho, un gusto. Chicos, los demás, dudas, preguntas, comentarios, ¿hasta acá todo bien? De mi parte todo está bien, profe. Ok, díganme, si les gustaría que viéramos una clase extra de esta cuestión de PLCs o no, o con el video, o a ver, cuéntenme, díganme. Mensajito. Sí, profe, me dice Raimundo, sí. Por mi parte, todo bien. Ok, me parece bien. Digo, o sea, si quieren, eh, digamos que nos vemos, igual después del examen para la clase bueno, de revisión del examen. Y en ese mismo día, pues nos ponemos de acuerdo en qué días pueden y cuándo podemos hacer, la reunión, ¿sale? Por mientras, chicos, de verdad, muchas gracias por su atención. Y pues yo creo que lo dejamos para la siguiente clase, ¿sale? Sí, porque igual es importante como que vayan viendo cómo se van conectando, ¿sale? Digo, en este caso, pues la materia como tal ya la vimos completa, no hay tanto problema, pero si quieren que veamos esto justamente, pues lo vemos, ¿sale? Entonces, el día de la clase de revisión del examen, nos ponemos de acuerdo, nos reunimos por acá por Teams igual, y definimos cuándo iniciamos esta parte de las prácticas, ¿sale? Independientemente de que ya no sea parte de la materia como tal, pues mi disposición está para ustedes, ¿sale? Entonces, nos vemos por el día de hoy, vamos a dejarlo hasta acá para igual iniciar la otra clase. Y cualquier duda, pregunta o comentario, me pueden mandar mensaje por acá o por WhatsApp, ¿sale? Mi WhatsApp como tal ya se lo saben, o espero que se lo sepan. 55 83 38 91, perdón, 91 81, ¿sale? 55 83 38 91 81. Sale, chicos, pues entonces nos vemos. Vamos a decir que voy a cerrar la sesión y nos vemos el día lunes, ¿sale? Y el día jueves, perdón. Profe, Sí, ¿qué pasó? Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto, Flavio. profe. Nos vemos, buenas tardes. ¿Qué pasó? Gracias, profe, hasta luego. ¿Quién me habla? Sale, nos vemos, hasta luego, cuídense mucho. Excelente tarde. ¿Qué onda? ¿Quién me habla, chicos? Ah, Yo, Gerardo, dime, Gerardo, ¿qué pasó? ya hablé con el profe Ajá.